Pues muchas gracias por la invitación. Veo que aquí como es como un gesto así como de, de estar de acuerdo con un símbolo, un signo. Y en primer lugar, decirles básicamente que esto va a ser como una sesión de 1 hora y media, 2 horas, más comprimida. Si les parece, vamos a hacerla como seguida, vamos a hacerla como de una vez, sin parar. Y no sé si me va a dar tiempo a poder enseñar 6 proyectos, porque la verdad es que la voluntad es muy buena, pero el tiempo es el que hay también. Pero sí les voy a enseñar, yo creo que por lo menos me dará tiempo a enseñarles 4 proyectos de estos, ¿vale? La parte un poco que les estaba anunciando María Cecilia es que son 4 proyectos que son hechos, 3 de ellos son hechos en Colombia y uno es hecho en España, pero siempre tienen el común denominador de que hablan de Colombia. Hablan de los y las colombianas, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito como una especie de repaso por estos proyectos. Mi voluntad no es tanto enseñarles los proyectos como enseñarles algunas cosas que hicimos en estos proyectos. No me voy a centrar tanto en lo que es arte electrónico, ¿vale? Que es una cosa que yo no soy especialista, que no domino tanto, pero sí el concepto de nuevos medios, ¿no? ¿Qué significa nuevos medios? ¿Qué significa realmente producir en nuevos medios, ¿vale? Entonces, este viaje que los propongo en esta clase, que es más de... no es una clase en realidad, es una conferencia más práctica, empieza con un proyecto que es de una ciudad que no está cerca a ustedes, pero que deben conocer. ¿A alguien les suena un proyecto que se llama Pregoneros de Medellín? ¿Por acá? ¿Nadie? ¿2 personas? Bueno, pues ese es un primer proyecto que vamos a ver y que les voy a contextualizar un poquito el por qué he seleccionado estos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi perspectiva lejana de Colombia, en este sentido, sí que considero que los últimos 10 años han sido interesantes para Colombia en la producción de nuevos medios, en la producción de cosas raras, ¿no? De proyectos raros que no son el típico audiovisual lineal. Y esto es un ejemplo de un proyecto, por ejemplo, en el que pude participar hace unos años. Es un proyecto realmente que al principio no entendí muy bien y que cuando vine en 2014, porque estaba colaborando con un festival de documentales en España que se llama Docs Barcelona, cuando estuve en Medellín por primera vez en mi vida, antes no me dejaban ir, básicamente, pude ver realmente que era Medellín, que era como un hub muy interesante de proyectos. Y después de acabar una sesión de documental interactivo en Medellín, me vinieron 2 personas, Ángela Carabalí, la directora de este proyecto, y Thibaut Durán, que era un francés, y me dijeron que habían ganado una cosa que se llamaba Crea Digital. No sé si a alguien le suena. Alguna cosa que se llama Crea Digital, una convocatoria, que creo que este año ya no se dio, pero el año pasado a lo mejor sí, o el anterior. Y con el Crea Digital básicamente habían ganado en ese momento el equivalente a 80.000 euros, que es mucho dinero realmente, ¿no? Para hacer un interactivo. Habían ganado un premio en Francia también, como de postproducción, y se habían imaginado un proyecto que me enseñaron así, con esto que ven acá, que no se entiende básicamente nada, pero que son un poco lo que serían los mock-ups, ¿no? O los wireframes, o los blueprints, es decir, los pantallazos de la aplicación que querían hacer. Querían hacer un documental interactivo inmersivo. En ese concepto 2014 no sonaba mucho inmersivo, nadie sabía que era inmersivo, no era con gafas, ¿no? Como ahora, como hoy en día, y me enseñaron que era una serie de pantallas que iban concatenadas, como ven acá, y que podíamos elegir 5 personas que pregonaban en Medellín. Yo en ese momento la palabra pregonar para mí era ciencia ficción, en España no existía, ¿no? ¿Qué significa pregonar? Y entonces entendí el proyecto, les dije que sí, que sería tutor de Crea Digital para ellos, con mucho gusto, pero que en 7 meses este proyecto era imposible. Era imposible porque por lo menos en España para nosotros es imposible. En Colombia no hay nada imposible, como saben, todo es posible y todo está por hacer. Y lo que les vengo a dar con esta charla no es una charla de la carreta de lo malo que es Colombia, sino al revés. Ver proyectos para que vean el potencial que tiene Colombia y todo lo que se puede hacer aquí, ¿vale? En el sentido positivo, y que estos proyectos ilustran. Una vez Thibaut y Alejandra me enseñaron esto, yo dije, pobres ilusos, no lo van a poder conseguir, pero vamos a acompañarlos. Cada 15 días hacíamos tutorías virtuales, yo desde Barcelona, ellos desde Medellín, y al final salió esto, que ven a ver ahora, que es un teaser, es un pequeño clip, ¿vale? De 1 minuto, que les resume, para menos las 2 personas que conocen Pregoneros, que hicieron esta directora y este director, con un equipo de Carabalí Producciones, 15 personas, durante 1 año y medio, pero hicieron esto, ¿no? Pregoneros.
métate para la casa, Jale, porque se te dañó la herramienta de trabajo, porque si yo no grito, no hago nada. También si me decían cuando yo estudiaba, ay, su papá que vende mazamorra, ay, que usted, yo les decía, a mí no me da pena, si mi papá no lo está tomando. Cuando yo estaba pequeño estudiando, estaba en primaria más o menos, escucho a mi amigo, bueno, mi, claro es que sí. Y bueno, pa. ¿No te gustó? ¿Cuántas palabritas? Y para niñas narujitas, compran bastante para niños de gamitas. ¡Venga, no dejen quemar al flaquito! Si todos se levantáramos, en lugar de hablar, el mundo iría diferente. Más bacano, iría elegante. Entonces estamos hablando básicamente de 5 personajes. El eje o el centro sería este proyecto. De este mapa o de estos mockups sale todo esto, básicamente. Y un poquito lo que me quería centrar, un momentito, a ver si puedo subir un poquito más el volumen, es que realmente el origen o el centro de Pregoneros de Medellín sí que fue este interactivo que ven acá, ¿vale? Este interactivo, como tiene la estrategia también Universidad del Norte, ¿no? Unicinco Lab, también fue a por muchos premios, como ven. Estamos hablando de 2015. Esto parece que sea bastante hecho ahora, o hace 2 o 3 años, pero estamos hablando de una década, ¿sí? Consiguieron con poco más de 90.000 euros realmente Thibaut, que nunca más volvió a programar en su vida ya, sí que se quemó de hacer el código de esto. Thibaut, francés, que era como más el realizador, el programador, y Ángela, que es fotógrafa, que está en la carrera, dirigiendo la carrera de la Universidad de Medellín, ahora mismo, Ángela Carabalí, hicieron este proyecto y lo hicieron básicamente, vamos a quitar el sonido, pero es que el sonido es fundamental, no está hecho de manera inmersiva con unas gafas VR o con un casco, está hecho Thibaut con una cámara GoPro, se iba cada domingo en el centro de Medellín, escondido, como disimulando, y grababa todos los trayectos que, por ejemplo, ven, ¿no? Si yo empiezo aquí, por ejemplo, se carga el proyecto y yo con los mandos, como un videojuego, puedo, vamos a quitar el sonido, puedo ir avanzando, ¿vale? Para rutas que están grabadas. Todo esto está pregrabado, ¿sí? No es que sea 360 ni VR. Esto está programado y a medida que voy llegando a la Jale, por ejemplo, ahora le voy a poner el sonido por si alguien se durmió y está echando la siesta, pero llego a la Jale y entro en el personaje, básicamente, y vaya entrando como... Bueno. Estos son como... Voy a quitar el sonido porque si no vamos a hacer como una especie de mix aquí, que vamos a acabar todos psicodélicos. Pero la idea es que yo cuando clico, ¿veis? Tengo que desbloquear 3 niveles de la Jale, ¿sí? Desde fuera, la Jale cuando pregona, la Jale cuando está con su familia y el último es la Jale en su momento más íntimo. Y eso pasa con diferentes pregoneros, con 5 pregoneros, ¿vale? Este proyecto realmente... fue la primera vez que, de las muchas de estos años, que Colombia me sorprendió, porque no pensaba que esto fuera posible en 6 meses, realmente, pero yo creo que como proyecto está muy logrado y después pues, podemos ir básicamente haciendo como más, vamos a resetearlo un momentito, más recorridos, ¿no? Simplemente podemos llegar a la Jale, pero podemos seguir adelante y podemos hacer como un recorrido que está pregrabado, ¿vale? Con diferentes personajes y me puedo ir de la Jale o puedo llegar. Este fue como lo pueden jugar si quieren, porque no es un videojuego, es un primer proyecto interactivo de hace 10 años realmente, pero la parte que nadie conoce es que se hicieron cápsulas para televisión y que también hicimos una exposición en la Comuna 1 de Medellín. Este es un vídeo que yo tomé, así cuando viajé a Medellín. Vale, entonces... Es
que la jale se cuela por todos los lados, perdón. Esto es como la exposición, y esto fue un poco lo que grabé yo con el celular para que tengan una muestra de lo que armaron también de fotografías, ¿no? Había una exposición, esto se llama una narrativa transmedia, ¿no? Que se expande, que tiene un centro, que es el interactivo, pero también hicimos esta exposición por varias comunas de Medellín, básicamente itinerante, cápsulas para televisión y un documental lineal que nunca se llegó a hacer, ¿vale? Esta fue una primera experiencia, una primera prueba de un proyecto que quizá no era originalmente inmersivo, pero que acaba siendo inmersivo, ¿no? Y ha sido catalogado como uno de los 3 mejores proyectos hechos en la última década en Latinoamérica. Estamos hablando de un proyecto que se llama Kipu, que es chileno, peruano-chileno. Les recomiendo que lo miren, sobre mujeres que fueron básicamente por el gobierno de Fujimori, que fueron como castradas por ese gobierno, 200.000 mujeres, y se comunicaban con un celular para denunciarlo. Proyecto Kipu. Y también un proyecto muy interesante también de la EAFIT, ¿sí? Que se llama Desarmados, que también iba muy bien sobre todo el tema de Antioquia y eso. Entonces, al final, como ven, Colombia desde 2015 ha ido haciendo proyectos, y Pregoneros de Medellín, ha sido uno de los proyectos realmente más aclamados en este sentido, ¿vale? Repito, en este sentido yo aquí ayudé como asesor, pero sí que este año me quedé bastante como en shock, ¿no? Por lo que se podía realmente hacer en Medellín y lo que se hizo en ese tiempo. Simplemente les voy a mostrar una última imagen. Aquí, por ejemplo, para que vean un poco la convocatoria. Esta es la convocatoria de Crea Digital del 2014, del Mintic, y en ese momento para Transmedia estaban dando casi 80.000 euros. En la última convocatoria de Crea Digital estaban dando muy poquito para Transmedia, pero para videojuegos, ¿no? Todo cómo se trabaja realmente un dossier de proyecto de estas categorías, ¿no? Pero realmente lo que importaba aquí, realmente interesaba era el tema, ¿no? Gente honesta, colombiana, cantando para ganarse la vida de manera justa, ¿no? Y de manera digna, ¿vale? ¿Y qué hace este proyecto? Pues nos pone un adjetivo que rompe con lo que a veces se piensa de Colombia, del estereotipo, ¿sí, no? Hay mucha gente, la gran mayoría, que se dedica a vender, ganarse la vida de manera digna y de manera humilde, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro de proyecto que logró llegar. Mucha gente en el mundo lo conoce como interactivo. Tenían como el web documental en el centro de la estrategia, cápsulas para televisión, las redes sociales y una aplicación móvil. Todo esto fue mutando hasta exposiciones y más partes, ¿no? Esto fue un poquito las primeras partes, ¿no? Primeros pantallazos de la página web del proyecto, y después hicimos un pressbook también, básicamente, pero me interesa mucho este cartel. No les puedo enseñar una foto del lanzamiento, pero lo interesante de eso es que hay un teatro en Medellín que se llama el Teatro Lido, que es muy grande, caben 1000 personas, y las personas que fueron ese 16 de abril de 2014, creo, 15, yo no pude ir, no tenían ni idea de lo que era un webdoc. ¿A alguien le suena que es un webdoc, un documental interactivo? ¿No? ¿Ves? No importa. Porque ¿qué es lo que importa? Que las personas iban a escuchar la gente que les iba a cantar, la gente que les iba a pregonar, ¿sí? Esa es la importancia de un proyecto, ¿vale? Que no importa tanto la tecnología. Nadie sabía que era un webdoc y habían como 30 ordenadores en el teatro. No era una película convencional, eran 30 ordenadores para hacer esto, navegar, pero les importaba mucho que la gente que les cantaba estaba en una película de cine o en una película de vídeo ese día. ¿Y saben cuánta gente hubo en el Lido? 1000 personas. 1000 personas fueron al estreno de Pregoneros. Dime, Alfredo. No recuerdo bien si en el recorrido al interior del proyecto, por ejemplo, si uno entraba en un personaje, podías saltar de él a otro y devolverte, o tenías que terminar linealmente una línea y te devolvías. No, te puedes saltar. Podías saltar de uno a otro, a otro, a otro. Tú vas a la Jale, desbloqueas un vídeo de la Jale, este primero que está cantando, vendiendo, después sales de la Jale, te vas a dar una vuelta y puedes volver, pero la idea es que hay un premio cuando desbloqueas los 15. Y se puede desbloquear en el orden que... Sí, sí. Todo eso, repito, lo fue a grabar Thibaut, imaginaros, cada domingo con la webcam, ¿sí? Con la GoPro, escondida por el centro de Medellín, y lo programó él solo. Tenían dinero, tenían plata, pero es una barbaridad, los que sabemos programar un poquito, desarrollo web, hacer esto. Es una barbaridad. Yo me lo encontré en Madeira unos años después y le dije, Thibaut, por favor, ¿hacemos otro Pregoneros? Va. Me dijo, no me hables de código web porque me mamé, ¿no? Pero es un proyecto realmente que muestra la cara bonita, ¿no? El potencial realmente que tiene Colombia en muchas cosas, ¿no? Y que tienen que ser también, tenemos un poco los que somos de fuera, yo no soy colombiano, pero la historia me trae a Colombia una y otra vez, pues eso tenerlo en cuenta, en este sentido. Este viaje que les mostraba continúa con un segundo proyecto,
que se llama Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. ¿Sí? ¿A alguien le suena este proyecto por casualidad? ¿Nadie? ¿Ni una persona ya? Antes teníamos dos, ahora nadie. Bueno, Alfredo parece que sí. Este es un proyecto que realmente está hecho por el Banco de la República. Es un proyecto que tiene mucho más presupuesto que el primero, que era realmente el de pregoneros, que es más divertido. Y este trabaja, pues como saben, sobre el tema de escarabajos que se llama Los Ciclistas de Colombia, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hizo básicamente fue una exposición también, una exposición en bibliotecas, que es itinerante, y toda una serie de contenidos, como ven, que involucraron a muchos periódicos en este sentido, pero sobre todo lo más interesante de todo lo que hicimos fue una exposición itinerante, que ahora les mostraré algunas imágenes, que era el centro de la operación, digamos, y que no se pudo hacer porque había el COVID, básicamente. Entonces, cuando ya pasó el COVID en 2022, 2023, pudimos hacer esto, que es lo que les voy a mostrar ahora, que yo también lo grabé en celular, porque no hay ningún vídeo hecho como tal. Y esto que les voy a mostrar es en la Luis Arango. Es un montaje que hice con una canción de ciclismo del país también, creo de no sé si Carlos Vives o no sé de quién, pero es básicamente un pequeño video de la Luis Arango de Bogotá, del montaje. Y aquí es una especie de pequeño montaje que hice para que vean un poquito y se hagan una idea en 2 minutos de lo que es la que se montó, ¿no? Esto al final no es como Pregoneros, que era más improvisado. Esto es una exposición grande con bastante presupuesto que se armó en la Luis Arango y ha ido recorriendo todo el país hasta el día de hoy por diferentes departamentos. Y bueno, realmente fue como un proyecto que iba a ser simplemente así. Iba a ser una exposición física tradicional, como ven, en diferentes fragmentos, que se va abriendo con un tema gráfico muy potente de un diseñador, había un equipo grande detrás, pero como hubo el COVID, pues se planteó que el proyecto no solamente tenía que ser analógico, no solamente tenía que ser con pantallas, con tal, y se hizo todo un desplegamiento digital bastante grande, ¿vale? En este desplegamiento digital, que les voy a mostrar ahora, lo que hicimos básicamente fue una página web que aglutina todos estos materiales. Hay un centro de recursos documentales. En este centro de recursos documentales tienen desde biografías, la mayoría de biografías de todos los ciclistas y las ciclistas, porque es un proyecto inclusivo, también hay mujeres, ¿no? Y también tienen que ser contadas hay una pequeña biografía que se suma con un podcast. Hicimos también podcast de los audios básicamente y sobre todo unas cápsulas de vídeo animadas, que para mí es lo más interesante, que se mezclan después en el documental, ¿no? Y que permiten ver un poquito en animación cómo es básicamente los inicios de la cicla, ¿no? En Colombia. La historia del triciclo. Perdón. Cada oportunidad de celebrar es un momento único. No te lo pierdas por miedo al malestar. Mejor diviértete. Toma Alka-Seltzer Extreme. Alivio completo de los excesos, dolor de cabeza y malestar estomacal. Porque donde hay celebración, hay Alka-Seltzer Extreme. Historia del triciclo es la historia de una parte de nuestra infancia. Algunos de nosotros podemos afirmar con orgullo que crecimos pedaleando y paseando por los patios de nuestras casas en este maravilloso juguete. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es su historia? Europa fue la cuna de los triciclos incluso antes de la invención de la bicicleta y en principio se usaron como una alternativa más segura para pasear. Los primeros modelos fueron usados inicialmente por hombres adultos y luego por algunas mujeres. Sin embargo, solo en la década de 1880 a 1890 y tras algunas mejoras aparecieron los primeros modelos infantiles. A Colombia los triciclos llegaron hacia mediados de 1880 y rápidamente se convirtieron en el juguete preferido de los niños de las familias más prestantes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Algunos de los primeros ciclistas en la historia del país, como Benito Zaramea y Carlos Anford, tuvieron su primer contacto con el deporte de los pedales en un triciclo. A principios del siglo...
tuvimos la suerte aquí de que teníamos un equipo de animadores y animadoras del Mintic que pudieron hacer todos estos vídeos, todas estas creaciones, básicamente, y eso es una gran suerte para el proyecto, y fueron haciendo toda esta parte de, como de maleta, ¿no? De maleta de recursos que ven acá. Y después también hicimos una serie de visitas guiadas. Es decir, teníamos como un interactivo hecho, que les voy a mostrar ahora, y hicimos como una visita guiada donde básicamente expertos en ciclismo, a partir del interactivo, comentan, ¿no? Comentan básicamente la historia, ¿no? Y la radio. En la radio también a medida que va contando la travesía de ciclistas, como que va construyendo una imagen del país mucho más grande que cada una de sus regiones por separado. Entonces teníamos este interactivo y teníamos gente especialista en ciclismo que comentaba el interactivo, ¿vale? Esto es un poquito el proyecto, quizá la parte más ambiciosa, como les comentaba, digital, porque había la exposición, es el documental interactivo. Este nos costó bastante crearlo por un tema de derechos, ¿no? Porque había muchos diarios que no nos tendrían las imágenes. Entonces podemos ver como una introducción que creamos. Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Entonces aquí lo que hacíamos básicamente es trabajar un pequeño equipo de 6-7 personas, un diseñador, diseñadora. Yo hice toda la parte de guión interactivo en el proyecto y todo el desarrollo transmedia del proyecto, y tenemos como una especie como de manera de navegar, ¿no? Creamos una metáfora, como ven, que es como una vuelta, ¿no? Ahora creo que está la Vuelta a España estos días. A mí no me gusta mucho el ciclismo, pero obviamente un proyecto así pues era muy interesante. Este proyecto más o menos se hizo en... Creo que el total del proyecto se hizo con 6-7 años, COVID por el medio, ¿vale? Pero cuando yo me involucré en 2020 hasta el 22, yo estuve 2 años trabajando para este documental interactivo y para darle un poco de orden a todo el material. Entonces lo que hicimos fue coger este documental interactivo, que no se acabó al 100% porque al final podías jugar con unos cromos, básicamente, pero todo el material que tenemos, ¿no? lo pusimos de manera narrativa, ¿sí? De manera que no vais a ver cosas como salteadas, que nos aburren a veces, sino de una manera básicamente unida, ¿no? De una manera junta. Entonces yo puedo entrar acá, es como una especie de scrollytelling, es decir, yo voy haciendo scroll y voy bajando y me va enseñando como la historia, ¿veis? Con el ratón o con los teclados, y a medida que voy bajando se van descubriendo como etapas de la historia del ciclismo, ¿vale? Tengo un audio aquí también que me va contando, que yo puedo activar. Voy bajando. A finales del siglo XIX, la nación colombiana era un discurso y una idea, pero tenía poco que ver con la experiencia cotidiana de la mayoría de sus habitantes. No era extraño, hasta bien entrado el siglo XX, que una persona pasara toda su vida en el mismo lugar o en la misma región, sin conocer nunca otras identidades y otras formas de ciudadanía. Por esa razón, la aparición del ciclismo, así como las transmisiones radiales y luego televisivas de la Vuelta a Colombia y otras competencias, fue un elemento crucial que ayudó a superar ese aislamiento y construir un relato nacional más amplio e incluyente. Vale, entonces esto fue bastante complicado porque todo esto hay que coordinarlo con código. Estos son imágenes, ¿veis? Como los vídeos en 3D que os decía. El ciclismo es uno de los deportes más representativos en nuestro país. Miles de colombianos se movilizan a diario en bicicleta y los recientes triunfos de nuestros escarabajos son prueba de la creciente afición por el deporte de las bielas. Pero ¿cuál es su origen? Con la llegada de las primeras bicicletas a Colombia en 1890, llegaron también noticias de uno de los deportes más populares en Europa, el ciclismo. Importantes agencias comerciales como la Librería Colombiana de Salvador Camacho Roldán y el Almacén La Chaqueta Roja de Antonio Samper Uribe ofrecieron bicicletas de acero con rines en madera de marcas Columbia. Bueno, es simplemente un ejemplo. En Escarabajos podéis visitarlo, el proyecto, podéis verlo. Yo no voy a entrar mucho más. ¿Hay personas que les gusta el ciclismo acá? ¿A alguien le gusta el ciclismo? ¿Una persona? Bueno, está bien. Ya es algo. 2. Pero realmente es un proyecto que en el momento, como anécdota, veis un poquito todo lo que trabajamos también, cada cosa de estas es interactiva, nos da información. Todo esto costó meses, gestionar estos derechos. Costó realmente meses, pero fue un proyecto realmente muy bonito del Banco de la República, con galerías que se pueden ir abriendo, con sonido. Ahora mismo estoy simplemente mostrando
pero solo deciros que cuando sale un proyecto así, normalmente hay varias casas productoras que compiten, ¿no? Para ver quién consigue hacer un proyecto así. Hace 5 años o 6, cuando despuntaban los grandes ciclistas colombianos, había mucha competitividad para ver quién salía primero con un proyecto que se podría llamar interactivo, pero más bien transmedia ¿no? Veis que hay diferentes partes que se van juntando. Entonces había como 5 casas productoras que también le querían llegar a hacer un proyecto así. También hicieron alguna cosita, pero realmente en nuestra producción de nuevos medios, al menos en Latinoamérica o en España, el primero que llega, ¿no? Decimos el primero que llega se sirve, ¿no? First come, first serve. Es decir, es importante siempre que quieren hacer un proyecto, un documental o algo, que intenten hacerlo primero que otros, ¿sí? No significa que no puedan coexistir 2 o 3 documentales o historias o transmedia del ciclismo, pero siempre quedó un poquito como el proyecto este. Evidentemente los recursos del Banco de la República, nos guste o no, son muy grandes comparados con una casa productora que tiene que ir levantando presupuestos, ¿se entiende? Es decir, si ustedes tienen que hacer un proyecto así, ¿qué puede costar un proyecto así? ¿Cuánto dirían que cuesta un proyecto así? ¿Alfredo? No, te tengo una pregunta. Dale, pero dime. Ahora que mencionas el tema de los derechos, comparado con España, ¿cómo estamos en Colombia en tema de facilidades y en tema de costos para adquirir derechos? Es que eso no lo sé. Eso no te lo puedo decir porque son cosas muy herméticas que yo, Zuli, que era la coordinadora, la directora de este proyecto, Zuli Zabala, del Banco de la República, es la secretaría de... O sea, las bibliotecas esto lo hizo el Servicio de Bibliotecas del Banco de la República. ¿Algo que no pudieron conseguir o todo se consiguió? Todo no se pudo conseguir y no sé lo que costaba, porque Zuli nunca, estos datos no me los puede dar, ¿vale? Pero, Ahorita que hablabas del presupuesto general del proyecto, ¿1.000 millones? exactamente no lo sé, pero diría que con todos los años, unos 2.000, con todo el tiempo, estamos hablando de 7 años de proyecto, de continuidad, pero estamos hablando de, claro, un gran presupuesto. Si lo tienen que conseguir por casas productoras que van buscando plata poco a poco, ¿sí? Convocatorias de la alcaldía, de Ir a Artes, de Crea Digital, cuesta mucho reunir 1.000 millones de pesos, ¿sí? Para hacer una cosa así, o 500, es igual, ¿sí? En cambio, el Banco de la República, por A o por B, pues los tenía en ese sentido, ¿no? Y hace cosas buenas y hace cosas malas el Banco de la República, ¿no? Pero también tiene obras, de alguna manera, que yo creo que ayudan a potenciar una visión optimista que para mí, así como pregoneros, es un poco la imagen de Colombia de que evidentemente hay gente muy trabajadora y muy humilde en ese sentido. Este proyecto es la prueba de que Colombia es un país competitivo. ¿Sí? Que Colombia es un país, llámese ciclismo, fútbol o otra cosa, pero es un país que tiene gente competitiva, ¿vale? Y el ciclismo básicamente lo demuestra, ¿no? Entonces yo creo que Escarabajos ha quedado como un proyecto muy bonito y tuve la gran fortuna de poder llevar a mis hijos también, ¿no? A Bogotá a ver esta exposición, ¿no? Y tener el orgullo de decir, bueno, pues su papá ha contribuido un poquito, ¿no? Ni que sea mínimamente, con el guión interactivo de este proyecto y me hizo feliz. ¿Hay alguna pregunta de alguien? Yo voy a ir directo, ¿sí? Con la conferencia, más o menos, como les dije, 1 hora y media, pero si hay preguntas o dudas o algo, como Alfredo, que creo que afortunadamente va a preguntar mucho, para que así no tengo que gastar tanta saliva, pues pueden preguntar lo que quieran, ¿de acuerdo? Pregoneros se hizo de 2014 a 2015 porque había básicamente un Crea Digital en juego. Si ellos no quemaban el dinero, se perdía Crea Digital y se ponían en problemas serios. Y este se hizo de 2018 hasta 2017 hasta 2023. Pero hubo que parar 2020, 2021, 2022 por el COVID. ¿Sí? Toda la exposición física no se pudo hacer, no se pudo realizar. ¿De acuerdo? Una pregunta Claro. sobre, en estos 2 proyectos hay un componente expositivo, hay un componente Total. que dialoga con la gente y dentro de lo que personalmente considero como transmedial, eso es lo que diferencia de un contenido, por ejemplo, crossmedial que se queda solo en la parte digital, solo en el dispositivo, en el computador o en el celular. O algunos proyectos que de pronto son una web que reúne material multimedia y son llamados transmedia, pero no llegan, digamos, no tienen ese contacto físico con las personas. Entonces me pregunto si en tu concepción de lo transmedial ese componente es central. Sí, yo lo que considero más, entrando en el canon de transmedia, lo que me preocupa más del transmedia no es tanto diferenciarlo del crossmedia, porque a veces son cosas parecidas, sino que para mí es importante, si nos vamos a definiciones ya entrando en teoría, que no me interesa para nada, ¿no?
es varias plataformas y al final hay interactividad del usuario, ¿no? Dijo Jenkins o dijo Scolari, pero a mí lo que me gusta es la definición como canon versus fandom. ¿Sí? Hay una industria que propone un canon, Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling propone un canon, la industria propone, y el fandom deshace y hace lo que le da la gana. J.K. Rowling los denuncia y pierde contra 10.000 fans. Y ahí empieza la Harry Potter's War, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa, porque es muy fácil, ¿no? El canon propone, el fandom también hace, no se meta con el fandom, pero para mí no es tanto lo físico, sino que haya más quizá de una plataforma involucrada. Aquí hay una plataforma, hay una exposición física, hay un documental interactivo, y que el usuario también pueda participar en la historia, pueda involucrarse y no co-crear, pero sí tal. Entonces, aquí lo que faltaba, cuando el Banco de la República me preguntó, yo les dije, hombre, aquí lo que falta realmente es algo interactivo en que tú puedas proponer. Y nos imaginamos el documental interactivo, porque lo otro es consumo de video, la exposición también tiene pantallas táctiles, o sea, también había un componente tal. Pero yo realmente, con temas de transmedia, crossmedia, he quedado tan aburrido, me he peleado tanto veces con Scolari mismo, ¿no? Que es como un padre académico para mí, que realmente no entro tanto. Y crossmedia incluso lo veo más como algo ordenado, casi una visita a museo. Primero hay una sección 1, ¿no? Como un documental interactivo, ¿no? Hay un primer bloque, hay un segundo bloque, y eso para mí es más casi educativo, o sea, es más crossmedial que transmedial. Transmedial para mí significa que puedes entrar por donde te dé la gana, ¿no? En realidad. Entonces aquí al final, esto sí que es una parte del transmedia, ¿no? Pero si voy directamente al interactivo, tengo un menú que está acá, o debería aparecer por acá, el menú, si empiezo, que me permite explorar esto, ¿ves? Con esto. Esto para mí sería también como algo más crossmedia porque hay un primer paso y al final si no sabes de ciclismo no puedes ir al retorno, ¿no? Cuando retornó el ciclismo a Colombia y ha venido a Europa, bueno, a mí me costó mucho hacer el guión porque tuve que entender todo lo que es el ciclismo de la historia de Colombia, ¿no? Cuando el fútbol me gusta pero ciclismo no tanto, ¿no? Entonces también te toca, ¿no? Un poquito. Aquí hay como algunos documentos que los puedo mostrar de manera muy limitada porque el Banco de la República no me da permiso, pero esto sería una escaleta de escarabajos, ¿no? Una escaleta como audiovisual, pero que armé, ¿no? Armé con varias metáforas, ¿no? Y trabajamos con un software que se llama Figma, no sé si les suena, el Figma, que puede ser también el Canva, ¿no? En su momento el InVision App, pero trabajamos estos proyectos con el Figma, y aquí tienen algún ejemplo del Figma extraídos de árboles de navegación, ¿vale? Estos son unos árboles de navegación que hice, bueno, no se ven nada, perdón, pero a ver si son recuperados como de las partes que dibujamos, ¿no? Del acceso, la presentación, la información, y todo esto estaría plasmado dentro de una parte visual que, pues tampoco hay problema si la recuperamos un momentito y entramos un momentito acá y se lo muestro como lo hicimos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Y esto cómo es? Con Gmail. Esos guiones son así, tipo un mapa de sitio, por un lado la parte técnica y por otro lado una parte literaria, que se puede decir como un guión literario. Sí. Sí, hay la parte literaria que hacían expertos investigadores en ciclismo, como el que va hablando en las visitas guiadas, que es un poco el curador, es que no me acuerdo del nombre porque es tanta información, pero digamos que el curador se llama, aquí están un poco los créditos, entonces la persona que se encargó más es Diego Aldana, que es un gran experto en ciclismo, ¿ves? La curaduría digital la da Diego Aldana, que también Javier Mozo hacía el diseño gráfico, museógrafa era Nadia Huacamene, que es muy experta en museografía, que es la que proyectó toda la parte física, yo me encargué de todo el guión interactivo, y después teníamos ya locuciones, direcciones creativas, o sea, el equipo era pequeño, realmente, comparado con lo que hicimos, por ejemplo, cuando les enseñé después el cubo, o cuando veamos el Pregoneros, que éramos 40, porque había todo el equipo de Carabalí Producciones, equipo de toda una casa productora. Esto no, esto era un poco a dedo del Banco de la República, pero había grandes aliados también que nos daban, ¿no? Pero realmente el equipo somos, mira, 10 personas, 15. Entonces Diego Aldana realmente hizo toda la curaduría y se pasó 3 años investigando y haciendo guiones físicos, escritos, para poder hacer, o sea, se transformó, porque todo esto no iba a existir. Todo esto al final se hizo interactivo entre comillas, por desgracia, gracias al COVID. Porque si no, toda esta parte digital no se hubiera hecho.
¿Sí? Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga, el COVID fue terrible, realmente, pero obligó también al Banco de la República a pensar no solamente en analógico, sino a pensar en una expansión digital que al final para mí fue... Y aún se quedaron cosas por hacer porque no había más tiempo y se cortaron los recursos. Pero realmente esta era la idea. Si vamos un momento al Figma, para que vean un momento los entresijos un poco de todo. Figma solo fue el prototipo, ya después lo migraron a código. Claro, Figma no sirve para programar, Figma sirve solamente para diagramar, pero normalmente se utiliza, no me está entrando ahora, normalmente se utiliza para, es decir, todo lo que se genera aquí en este programa se exporta a SVG y después el Javier Mozo, que era el diseñador, con el programador que contratamos, todo esto lo convierten en código y se hace. Hicimos el Parallax, que es muy complejo porque todo tiene que ir sincronizado. Y eso fue una locura, porque el programador no se enteraba, todo eran 1000 archivos, ves a saber dónde pones nada, los créditos. Eso fue de los documentales interactivos más difíciles en los que me he medido, ¿no? Pero esto al final es el Figma. Esto es todo realmente ya en diseño. Cuando hay tanto dinero en juego, realmente, uno tiene que hacer algo muy exacto para que se vea. ¿Bien? Esto es todo lo que hemos visto, ¿no? Esto es de la fiebre, pero aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de estructura donde ya el diseñador, a partir del guión que le pasábamos, yo le he pasado aquí las cuentas porque hacíamos está todo falseado, ¿no? Para que vaya restando como una prueba de contrarreloj, para poner un poquito de gamificación. Esto que ven acá lo queríamos hacer todo en base de datos. La base de datos, un registro, nos permite parametrizar, pero como era muy complicado, al final no había dinero, pues se falseó y se va restando a medida que uno va haciendo el clic o va bajando. Sí, pero esto es lo que han visto ahora. ¿Ven? Cuando dice parcial es que yo no puedo ejecutar los detalles como prototipo. No, el reloj, el contrarreloj. No. Pero sí se puede ejecutar desde Figma al prototipo. No. No se puede. Esto yo lo cojo, ¿ves? Y me vengo acá y le digo exportar. Y lo exporto en SVG. ¿Ves? Y lo exporto como un gráfico. O sea, Esto el programador... La parte interactiva, a pesar que Figma lo deja, no se hizo ahí. No se puede hacer aquí. O sea, Figma no es un editor HTML. Figma es un programa que permite ejecutar lo que se llama la arquitectura de la información, que es el guión interactivo. Ejecutar y poner lo que para mí estos son los wireframes, los pantallazos. Es como un storyboard, pero interactivo. ¿Vale? Pero esto no se puede hacer un intro y navegarlo, porque no funciona. En todo caso, Figma tiene un play aquí, ¿ve? Que esto se puede programar para hacer un prototipo, pero no funciona este prototipo en la web. ¿Vale? Pero ahí internamente no. Sí. Internamente sí lo hicieron, ¿no? Sí, claro, para ver cómo funcionaba. Pero sí, claro, esto se tiene que mover un poco y tiene que haber un prototipo. Pero la idea es que el programador después viene aquí, perdón, el diseñador Javier Mozo venía aquí, había diseñado esto, aquí mismo o en un Photoshop, y lo exportábamos capa por capa, se lo pasábamos en una carpeta en un Drive y el programador lo cogía y armaba todo el Parallax. Porque el Figma permite hacer una especie de secuenciación, pero todo lo que han visto, pulido, que esto baja, el otro sube, eso es muy complejo con código y no puede recrearlo con el Figma. Entonces fue complicado, pero bueno, se logró, ¿vale? No está acabado porque al final queríamos jugar con álbumes y cuando digo parametrizar significa que para poder hacer esto real deberíamos crear un registro de usuario y para hacer un registro de usuario hay que hacer una base de datos. Y eso es mucho más complejo que hacer ver que esto, a medida que tú vas bajando el ratón, pues tiene un contador y va bajando. Entonces, todo esto no lo pudimos lograr, pero hubiera sido un proyecto increíble. Así, cuando hay una subida muy grande, pues uno le pone y te cuesta más subir y no pasa, por ejemplo, el ratón y no te bajaría rápido. Tienes simular cosas de estas, ¿no? Como una contrarreloj de verdad. Pero más milagros no se pudieron hacer. Pero bueno, quedó bastante digno y quedó como una parte más interactiva, jugable el proyecto, ¿vale? Pero lo que yo recomiendo es que esto no es, ¿ven? Esto son todos los recorridos y esto realmente es un trabajo del diseñador inmenso. Pues en todas las viñetas, digamos, ¿no? Unidas y preparadas en Figma, ¿no? en estas partes. La página se hizo en HTML. Sí. HTML con JavaScript, que es lo que permite mover, y con estilos, con CSS. ¿Vale? Bien. ¿Sigo? ¿Sí? Seguimos el viaje. Este viaje acaba más o menos en 2021-22, cuando se hace y se publica por fin y se puede hacer la exposición. Y les voy a mostrar el penúltimo proyecto de hoy. Al final, bueno, es que este es un proyecto que tiene 3, que se llama El Cubo. ¿Vale? El siguiente proyecto que les voy a mostrar es este. Voy a cerrar un poquito aquí, voy a dejar abierto el
Este proyecto no voy a poder mostrar mucho porque es muy grande, realmente, y está hecho básicamente por la plataforma de streaming de RTBC, Radio Televisión de Colombia, y tiene como 3 temporadas, ¿sí? En la primera temporada, es decir, ¿qué queríamos hacer aquí? De manera muy resumida, por la mañana lo he explicado en diseño narrativo, con la otra clase, con la otra profesora. He explicado más a los alumnos que han venido y las alumnas en detalle. Hemos entrado en este proyecto, hemos visto todo el figma, todos los intestinos de este proyecto. Le voy a hacer la pregunta de la mañana, la voy a repetir, porque esta mañana me quedé muy frustrado, ¿vale? ¿Alguien de aquí conoce una película que se llama Amores Perros? Que levante la mano. 2, 4, 6, 7 personas, 8, 9. Bueno. ¿Quién me puede contar qué es Amores Perros en 20 segundos? ¿Quién se atreve? Que no sea profesor, si puede ser. También se aceptan profesoras y profesores. Bueno, es una película de González Iñárritu, ¿sí? Creo que es una película mexicana, ¿vale? Del año... ¿Nos quieres hacer un resumen? Va, por favor. No la recuerdo así con detalle, pero es una película que mezcla 3 historias distintas y va como saltando de una historia a la otra. Bueno, sí, no sé de qué año es exactamente, debe ser como 99. ¿Puede ser? ¿Cómo? Puede ser 99. Sí, 99, o 2000, por ahí, sí. Bueno, del 2000, no sé quién más tiene si necesitan detalles. No, simplemente. Sí, es oral, son historias microcosmos de la Ciudad de México, ¿no? Hay una clara estratificación en las 3 historias. Está claro ahí también como trato alto, trato medio, trato Exacto. bajo, ¿no? Eso creo que es clave ahí también, como las 3 terminan encontrándose de alguna u otra forma. O sea, historias que aparentemente son paralelas todas. Exacto. confluyen en el mismo momento. Exacto. Esa es la clave del cubo, ¿sí? En el cubo lo que queríamos hacer es como, en esta película más o menos hay un accidente y en ese accidente confluyen como 3 historias, ¿no? La mujer o el chico creo que se escapa con un perro y el perro acaba medio herido y una persona que está por ahí que es como un vagabundo lo recoge, que recoge perros, y a la vez hay una actriz que también sale herida y pierde la pierna y ella quiere... Son como 3 historias, evidentemente, pero que confluyen, es decir, hay una interactividad en un momento determinado, ¿no? que transforma las 3 vidas. Entonces nosotros nos imaginamos, bueno, nosotros no, el director de RTBC Play, Juan Vaquero, me llamó el 2020 y me dice, quiero hacer un Amores Perros interactivo. Claro, yo en ese momento entre el COVID, que estaba de vacaciones y que estaba relajado, ya Juan me estresó, ¿no? Que es el director de RTBC Play, y le dije que sí, porque al final es como bastante intenso, pero no tenía ni idea, ni él ni yo, de qué queríamos hacer, ¿vale? Lo único que queríamos hacer es como un cubo de Rubik que permitiera girar las caras para entender de que de verdades no hay solo una, sino que hay varias. Y que muchas veces en Colombia, por ejemplo, no nos escuchamos, ¿sí? El que está en un extremo del cubo no escucha al otro, ¿sí? Y al final hay malos entendidos y pasan cosas, como en cualquier país. Entonces generamos este proyecto y RTBC Play financió 3 temporadas hasta que cambió de gerente y todo se fue, pero pudimos hacer 3 temporadas, ¿vale? 3 años. Entonces, en la primera temporada se llama El Poder. Lo que hicimos aquí fue una especie de proyectos, lo voy a navegar un poquito, pero tampoco espero que lo entendáis, porque ni siquiera yo lo entiendo después de 4 años, ¿vale? La voluntad no es que entendáis qué es el cubo, sino que veáis que en Colombia se hacen cosas locas y que olé Colombia, en ese sentido, ¿vale? Pero la cuestión es que este primer proyecto, que fue quizá el más raro de mi vida, el que he hecho más raro en mi vida, va sobre 6 personajes. El cubo siempre trabaja sobre una matriz de 6 personajes, ¿vale? Entonces, cada personaje realmente está unido, como Amores Perros, por un acto, por algo que sucede, ¿vale? En este caso, si entro, sí que es verdad que debería, para mostraros la parametrización, cuando te decía lo de escarabajos, te estaba diciendo que aquí sí que conseguimos, ¿ves? El ingresar. Yo ingreso en RTBC Play, ¿vale? Voy a ingresar por Google, ¿vale? Me va a pedir otra vez esto, pero creo que es importante que lo veáis, porque en este caso, como en escarabajos también, pero no se pudo hacer porque el Banco de la República, cuando tú haces una cosa de registro, te pueden entrar hackers y puede ser muy complicado. Entonces, en este caso, RTBC costó mucho, pero el Banco de la República fue imposible. Ellos no se arriesgaron a que tener una especie de puerta de entrada que podría fallar.
¿vale? Entonces, por eso es la razón por la que nunca pudimos hacer lo del registro, que hubiera permitido, pues imagínate, ganar premios, hacer escaladas, llegar primero, todo, ¿vale? Espera, que ahora me está pidiendo aquí cositas ya. Aquí sí que pudimos hacerlo, costó un montón, porque el sistema de RTBC Play y RTBC también es muy vasto, y si cae esto, cae toda la plataforma de RTBC. O sea, cae RTBC Play, no se ve señal Colombia, claro, ¿vale? Pero aquí, si os fijáis, ya me he registrado y pone All Are Now, ¿veis? Entonces, a partir de aquí, todo lo que yo vaya haciendo en este proyecto queda grabado. Es como un videojuego. Y cuando yo vuelva, puedo tomarlo desde donde lo dejé. Esto nos permite Analytics, nos permite muchas cosas, ¿vale? Pero costó bastante. Entonces, yo aquí tengo una especie de onboarding, unas instrucciones, ¿vale? Básicamente, que me explican 3 cosas, y tengo 6 personajes, ¿veis? Vamos a coger, por ejemplo, para ver hoy, para ir rápido, que no tenemos mucho tiempo, el personaje de Alba, ¿vale? Alba es un personaje que se nos va a presentar, para ver si nos interesa el personaje y seguir con Alba, o irnos con José Carey, con Marina, con Félix, con Elvira o con Sales. Me voy con Alba, ¿vale? Y Alba nos dice algo. ¿Qué es esto? Lo que más admiran y desean de mí son mis senos. Lo que más me incomoda son mis senos. ¿Vale? Alba nos dice esto. Al otro extremo del cubo, este primer cubo, hay Sales, que es un doctor, ¿vale? O parece que es doctor. Soy doctor. Huelo muy bien. Doy esperanzas. ¿Vale? Para eso no se necesita estudiar. Entonces, aquí lo que pedimos en esta primera temporada es que cogimos a un dramaturgo importante del país que se llama Fabio Rubiano. Fabio Rubiano desarrolló todo un guión gigante de estos 6 personajes. Es un tipo de teatro muy psicológico, el de Rubiano. Filmamos en el Teatro Petra de Bogotá. Imaginaros, en medio del COVID, 80 personas filmando el cubo, con actores que nunca habían filmado con una cámara. Por eso es teatro inmersivo, porque es teatro realmente, está todo hecho en un teatro, realmente. Es un milagro, porque en medio del COVID el ministerio podía decir hasta aquí. Afortunadamente todo salió bien, las medidas de seguridad, los tapabocas, pero fue complicado. Y simplemente, para que os hagáis una idea muy rápida, por si queréis navegarlo después, pues Sales, cada uno tiene una relación, porque esta primera temporada se llama El Poder. Cada uno tiene una relación diferente con el poder. Por ejemplo, Sales quiere el poder de sentirse doctor, el poder de salvar vidas. Elvira es la enfermera de Sales, que básicamente quería el poder de ser doctora, pero es mujer, y no le dejaron ser doctora por ser mujer, por ejemplo, por lo tanto se enfrenta a este poder. Félix Mercado tiene una empresa y es muy rico, el poder del dinero. Marina cuenta la historia, es como la narradora. José Carey tiene un accidente con Félix Mercado y queda con la cabeza dañada, pero es locutor, tiene el poder de la comunicación. Y Alba tiene el poder de su cuerpo, tiene el poder de la sexualidad, para bien y para mal, por ejemplo, ¿vale? Entonces mezclamos el poder y, por ejemplo, yo cojo a Alba, que ya la conocen, y tengo 3 modos para navegar. El cronológico, que es el del principio de todo. ¿Veis que pone continuar? Porque ya he navegado hoy, ¿sí? Por la mañana, y me está guardando la navegación. Pero le digo, básicamente, o ya está acabado y puedo ver la recompensa, ¿vale? Pero le digo continuar. Entonces, esto, en el modo cronológico, me sitúa al principio cuando Alba era pequeña, ¿vale? No paro de mirarte, de mirar tu pecho, la piel de tus senos. ¿Qué es esto? Estoy enamorada de ti. No, pero es que aquí no habla de mí, habla de mis senos. Sí, no dejo de pensar en ellos todos los días. Son mis senos, muy bien. En ti, son tuyos, son como tú. No, yo no entiendo. Quiero que me tomes en serio. Yo no te tomo en serio. Quiero tocarlos, acariciarlos, quiero dormir sobre ellos. No, eso no va a pasar. Ay, ayúdame. ¿Vale? En este modo cronológico tenemos toda la historia, ¿veis? Por orden, y al final accedemos a una recompensa si nos registramos, si no, no. ¿Vale? Que es un poco ver el cuadro completo del cubo, ¿vale? Pero sin embargo, si elegimos a Alba, por ejemplo, y voy al modo laberinto, el modo laberinto es un modo como de tren, ¿sí? Como de metro. Hay diferentes paradas y uno puede cambiar de línea de tiempo. Es decir, puedo escuchar la versión de Alba, que vais a ver ahora con el doctor, o me puedo ir con el doctor a ver qué piensa el doctor. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ver. El modo laberinto no empieza por cuando Alba era pequeño, sino que empieza básicamente por un momento de clímax. Por un momento de Alba se quiere operar y va el doctor Sales a visitarlo para planificar una operación de sus senos. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa aquí
porque ya nos pone el sistema en confrontación, ¿vale? Puedo salir del país. Pero si la paciente quiere venir a Colombia, con muchísimo gusto lo atiendo. No, el problema no es de dinero. Alba, por favor, quítate todo excepto la ropa interior de abajo y te pones la bata que está detrás del biólogo. ¿Quieres que entre la enfermera? Sí, mejor. Un momento, dile a la enfermera que entre, por favor. No mentiras, doctor, es boda mía. Mira, no puedo seguir hablando contigo. Tengo una paciente muy especial. Ok, de acuerdo, conversamos en la noche. Adiós. Perdona. Bueno, ahora por tiempo, lo que tenéis que entender aquí un poco, no tanto a nivel de historia, que es complicada, como os he dicho, sino que aquí básicamente en el modo laberinto hay más de 300 videos que todos tienen bifurcaciones hacia otros personajes, ¿se entiende? Todos los personajes se empiezan a encontrar con otros personajes y eso a nivel narrativo y a nivel de interactividad es muy complejo armarlo, ¿sí? Es muy complejo hacer los árboles de navegación y todo esto. ¿Los videos están rodados siempre en un solo plano? No, cambian a veces, pero están grabados en 4 o 6K, imagínate. Tuvimos que comprimir videos de 4 minutos en 6K para que pudieran correr en un CMS, que es como una especie de plataforma Content Management System, en un Drupal de RTBC. Eso fue... Pero claro, teníamos que grabarlo a alta calidad. Está todo en un set, en un teatro, ¿vale? Pero sí que realmente cambian los planos, pero siempre... Es decir, aquí lo que hay, en este cubo, no solamente hay 6 personajes, hay varios equipos. Hay 6 equipos. Hay un equipo de dirección creativa, que es Juan Vaquero, director creativo, Fabio Rubiano, que es el guionista o el dramaturgo, y yo como director de interactividad. Hay la cabeza de producción, 3 productoras, general, delegada de RTBC tal. Hay una casa audiovisual, que es la que graba, que se llama Los Niños Films, en este caso creo. Y hay un estudio multimedia que se llama Interfaz, que creo en ese momento era el único que podía hacer esto, porque esto era un experimento un pequeño experimento quizá de, no sé, de 1.000 millones por temporada. Si esto sale mal o no está muy claro en el Figma, es un servicio público. O sea, estamos produciendo para un servicio público del país, ¿no? Entonces hay que hacer algo con cabeza y ojos, pero tiene que funcionar. Y aparte hay las redes sociales de RTBC y la audiencia también. Para mí estos son caras del cubo. O sea, fue un experimento muy complejo, realmente, pero único, ¿no? Que funcionara. Entonces, esto es el momento de la primera secuencia. Vamos a ver el momento, digamos, álgido, que es este, para que podáis opinar también, a ver qué os parece, ¿no? Si realmente el doctor está acosando a Alba o es al revés. Una pregunta. ¿El guionista y el dramaturgo, o sea, lo escribió todo él solo? Sí. ¿En cuánto tiempo? Pues eso empezamos a hablarlo en julio del 2020 con Juan Vaquero y con Carolina Ponte, que era la productora general del proyecto de RTBC Play, que me contactaron. Armamos el concepto del cubo, ¿sí? Amores Perros, interactivo, 6 personajes, matriz de la primera temporada. Y entonces dijimos, queremos algo de teatro. Yo nunca había hecho nada de teatro, no soy especialista. Y dijimos, el mejor dramaturgo para nosotros es Fabio Rubiano. Vamos a buscarlo. Fabio Rubiano hizo guiones literarios de todo esto, de cada personaje. Y el problema fue cruzarlos. Era tan complicado entender lo que quería Fabio Rubiano que tuvo que hacer un vídeo para explicar qué estaba diciendo. O sea, imagínate, que ahora os voy a mostrar. Como un presi manual. O sea, ya fue como... Porque tiene una complejidad muy grande transformar esto, que era lineal, en la cabeza de Fabio, en un modo laberinto, donde se va cruzando todo, ¿no? Ahora lo vais a ver, ¿vale? Vemos esta secuencia, por ejemplo, que es la que siempre muestro. ¿Como cuando me va a llegar la regla? De cuando va a hacer las pruebas para operarse. Es mejor que vuelva cuando los tenga así. No es necesario. Podemos llegar a ese estado solo si tú lo deseas. Como un estado de... Sí. De calor. Los senos reaccionan a las temperaturas más que cualquier otra parte del cuerpo. Sí, sí. Respira. Aquí vas a sentir frío. Mucho. Y aquí vas a sentir calor. En este momento hay un flujo de sangre hacia la parilla costal y la pared muscular, al igual que en los lóbulos. Tenemos engrosamiento de los conductos lactíferos. Es raro eso. No te avergüences si lo estás disfrutando. Sí, a eso me refiero. Voy a tocarte abajo para aumentar el flujo sanguíneo. ¿Vale? Eso es. No quisiera decirle que... ¿Qué?
decirle que te Tranquila. Puedes pensar en otro hombre. No estoy pensando. No, eso no está bien. Perdón. No la estoy forzando. ¿Usted me está manipulando? Le dije exactamente lo que le iba a hacer y usted No sé hacer. No. puede estar tranquila. Usted me está masturbando. Si quiere podemos llamarlo así. ¿Veis? Hay momentos en que también involucramos como hilos de Facebook, donde la gente puede, esto fracasó bastante, ¿no? Porque los usuarios interactúan, pero en una pirámide muy baja, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya 2 o 3 personas dijeron, abusó de su poder, ¿no? Abusó de su poder, Sales abusa de su poder como médico, ¿por qué? Rompe con la confianza que la paciente había... Pues, ¿veis? Como un poquito para fomentar la discusión, ¿vale? Porque eso es lo del cubo, ¿no? Esto es la visión de Alba con Sales, ¿vale? Pero hay otro vídeo que nos podría llevar a lo que ve Sales con lo que hace Alba, ¿vale? Y ahí es la pregunta, ¿no? ¿Realmente está acosando el doctor a ella? Parece evidente que sí, pero lo que queríamos era confrontar estas 2 visiones, ¿no? Entonces, al final, imaginaros lo que es también armar como 6 historias, como unos 300 vídeos que todos tienen bifurcaciones y que todo tiene que... Le dije exactamente todo lo que íbamos a hacer. No, señor. Usted no tenía por qué hacer eso. ¿Quiere tomar algo? ¿Qué? No, volver por acá. Algo. Lo que usted me está No pensando. lo sé. ¿Eso que usted está pensando todo lo que pasó? No. Él está pensando que esto fue voluntario y no lo fue. Lo que pasó fue un abuso. Lo que pasó fue profesional. Ese es el momento en que paramos y aquí es donde podemos seguir con Alba en otra secuencia, donde vamos sumando evidencias, o nos podemos ir con Sales y vemos la visión del doctor desde otro punto de vista, ¿vale? Esto es como el modo laberinto, pero es lo que no es un modo que estemos un rato jugando. Aquí hay horas y horas que podemos ir haciendo como combinaciones en el cubo, ¿no? Si en cualquier caso nos vamos con Alba, no vamos con el doctor, pero nos encontramos otra secuencia de Alba donde se encuentra con Mercado y es como otra anterior, ¿no? Ay, al ingeniero no le gusta que le digan doctor. Si quiere, dígamelo y la examino. ¿Verdad? Sí, los doctores examinan a los pacientes, ¿no? Quería felicitarlo por su ascenso, lo veo muy feliz. Si lo dice la de Recursos Humanos. Espero que le vaya muy bien. Gracias. El poder lo pone todo bien. Espero ser un buen jefe. Sí, eso esperamos todos, ingeniero. ¿En qué le puedo servir algo? Me retiro. No. Yo prefiero que se quede. Es probable que la próxima semana nos meta una cirugía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los senos. Yo los veo muy bien. Sí, están bien, gracias a Dios, pero los voy a reducir por la espalda. Es por el peso, ingeniero. Ay, lo lamento mucho. Gracias, sí. Bueno, esto es un poco la primera temporada. Voy a poneros un momentito, si me dejáis, esta pieza para que veáis un poco el... A ver si lo encuentro. Esto, cuando estábamos, para que os hagáis una idea, en el Figma, si salimos y vamos a buscar el proyecto del cubo, en la primera temporada, al principio era muy complicado y lo que tuvimos que hacer un poco el equipo más de interactividad, con interfaz, que era el equipo que estábamos produciendo, fue realmente intentar traducir, ¿no? Traducir el guión literario, que no os voy a enseñar porque es más copyright de Rubiano en este sentido, pero lo podríamos ver. Pero yo hice como un ejercicio antes con el InVision y después lo pasé al Figma de esto, ¿no? Esto, por ejemplo, es la primera aproximación, para que os hagáis una idea visual, de lo que dibujamos de nivel de arquitectura de la información. ¿Veis? Modo lineal, que después se llama cronológico. Vídeo 1, Alba compañera, colegio. ¿Veis? El momento en que la compañera estaba tal. 2, Alba acoso mercado, que es donde estábamos ahora, ¿sí? Que le estaba acosando. Modo bifurcación, que se llamó modo laberinto, ¿no? Alba acoso doctor, Sales. Bifurcación a Sales, ¿veis?
primero hay que hacer como todo este mapa, hay que crear todo esto de cada personaje, o un modo más tipo bingo, un modo cubo que se llamó reflexivo, y que te va almacenando las variables de las respuestas que vas poniendo cuando vas haciendo preguntas y te envía al final el modo reflexivo una especie de informe psicológico, ¿vale? Un poco loco, pero bueno, es lo que creamos aquí, ¿vale? Entonces todo esto lo transformamos después en un mapa de sitio que se llama un sitemap, básicamente, que ya conocéis más o menos lo que es, ¿no? Un diagrama de es más un mapa de navegación, medio wireframe, ¿veis? Donde vemos dónde estábamos. Al principio me logueo, me registro, elijo un personaje, hay un onboarding, una información, voy bajando, 6 personajes, cada uno con su modo, ¿no? Es una primera manera de ubicarnos rápido. Pero llegaba un momento que era tan complicado traducir los guiones de Fabio, realmente, que Fabio Rubiano nos envió esto, mirad, esto que vais a ver ahora en un minuto, porque ya estábamos trabajando en la transformación de lo audiovisual, de lo dramaturg, ¿no? De la parte a lo interactivo, ¿no? Entonces, Fabio dibujó en una pizarra y nos explicó un poco esto, ¿no? Cómo es esta parte que habéis visto. Sí, manual. Entonces, empezamos con uno de los momentos más fuertes en la vida de Alba, es cuando sale de la tercera cita médica con Sales. Sales la ha tocado y estuvo a punto de violarla a partir de argumentos que juegan entre lo médico y lo masculino y la relación histórica del cuerpo de las mujeres con los médicos. Alba al principio accede, pero después se da cuenta de que esto no está bien, de que la están timando, y sale muy descompuesta a encontrarse con María. ¿Veis? Todo esto es lo que hemos visto del modo laberinto, ¿sí? El principio del modo laberinto. Alba sale muy descompuesta de acá y dice: ¿por qué todo gira en torno a los senos? ¿Por qué me sucede esto con hombres y con mujeres? Le pasó eso con hombres hace 2 días cuando ella le comentó a Félix Mercado que quería hacerse la operación y él hizo comentarios sobre sus senos y le mandó fotos y le pidió fotos y ella le dijo que lo iba a denunciar. También recuerda cómo su compañera de colegio le dijo que quería recostarse en sus senos, que se lo permitiera, que desea... Sí, todo eso suena un poco, ¿sí? Es lo que hemos visto hace unos minutos, transformado al interactivo, ¿vale? Pero primero teníamos que hacer el guión y como no entendíamos bien cómo transformarlo, pues Fabio nos ayudó mucho, hizo esto. Al final, cuando hacéis guión interactivo o arquitectura de la información, es igual como lo plasméis, pero la persona que lo va a transformar tiene que entender, ¿sí? Porque se complica mucho a veces esa linealidad, ¿vale? Y estos son algunos documentos más internos que os muestro para que veáis todo lo que fue realmente este viaje, ¿no? Este viaje por este cubo en la primera temporada, de 2020 a 2021, finales. Cada una de estas temporadas la mostramos en la Filbo, en la Feria del Libro de Bogotá, y tuvimos la gran suerte en este primer capítulo, en esta primera temporada, tuvimos la gran suerte de ganar un India Catalina con el cubo, con la primera temporada, y esta India Catalina, pues aparte de varios premios que ganamos como 9 o 10, pues sí que nos permitió realmente tener un poquito como de... Nadie entendía mucho, yo creo, de qué estábamos haciendo, pero por lo menos pues teníamos un poquito de visión. La segunda temporada, que es esta la que entro ahora, que no os la voy a mostrar, pero que simplemente voy a mostrar un poco de resumen, aquí lo que hicimos ya no fue una serie inmersiva de teatro, sino que cogimos una serie de la primera temporada de RTBC Play que se llamaba El Inquisidor, de un asesino en serie, y la volvimos interactiva y la gamificamos, ¿sí? La volvimos con pruebas interactivas que tienes que hacer cosas como usuario y le pusimos puntos como un videojuego, ¿vale? Entonces, esto es la primera temporada del Inquisidor, una serie que el gerente de RTBC quería usar, que es sobre un, bueno... En el apartamento de Andrés. No, señor, las cosas salen según se les planifica. Y aquí no puede haber espacio para la improvisación. Ataca nuevamente al Inquisidor, el romano Misón. 2 periodistas muertas, un redactor, si acaso se le puede decir redactor desaparecido. ¿Qué pasa? Roberto. Pierdan a la es que el evento más poético y más extraordinario que puede existir es la muerte de una mujer. No, Bianca, como estando ahora en mi caso, por favor, ¿qué te parece el tiempo?
Aura, vas en tu tumba, amiga mía. Sí, lo que pasa es que no entiendo para qué me está contando esto. Estamos haciendo un gran homenaje a un espíritu atormentado que merece ser venerado, como veneradas son las imágenes de los dioses que hay en las iglesias y que alguien se los inventó para que nos oyeran a todos. Esto es una obra de arte, Carlos, una obra de arte, hecha con pedazos de otras obras de arte. Entonces, esto había sido una primera temporada. Aquí tenemos como un recordatorio, ¿no? Que podemos ir a RTVC Play, podemos ver la serie lineal, 6 capítulos del Inquisidor, una serie de suspense, de crímenes en Bogotá, de un tipo que se llama el romano misógino, que deja citas en latín de Edgar Allan Poe. Y a partir de aquí, esto fue más una cosa que no era desde cero, sino que transformamos esto en un cubo con 6 personajes y todo lo que os decía de la gente involucrada, ¿no? Son producciones interactivas que tienen más de 100 personas en el crew, que realmente son como superproducciones, ¿no? Pero este ha sido quizá el proyecto en mi vida interactivo, de 20 años que llevo produciendo interactivos o nuevos medios, más complicado que he tenido, porque en este sentido yo no tenía idea, o sea, no soy especialista en juegos, ¿no? Ni en gamificación. Entonces, como estoy registrado, se puede ver la segunda temporada como una película de 2 horas o se puede jugar, ¿vale? Hay como 30 secuencias interactivas que me permiten conocer quién es el asesino, ¿vale? Puedo continuar desde donde lo dejé, porque estoy registrado, o puedo iniciar, ¿vale? Vamos a, si os parece, a iniciar un momento y vemos un poquito un tráiler de cómo funciona esto y ya está, ¿vale? Deseas volver a iniciar la experiencia, como estoy registrado me permite, y hay un pequeño vídeo que hicimos aquí como de puente para que se entendiera un poco qué tiene que hacer el usuario, ¿no? Porque al final es como un videojuego, tienen que darte alguna instrucción, ¿vale? Entonces vamos a ver este pequeño vídeo, a ver si carga un poquito, y en 2 minutos explica básicamente cómo se puede jugar a esta especie de cosa gamificada, ¿no? A ver si nos deja. Si no, tendré que tirarlo en local. En la primera temporada de El Inquisidor fuiste un espectador. Ahora serás un periodista investigador. Acepta el reto del cubo inquisidor y ayuda a Aura Bartot y a Andrés Erazo a descubrir el misterio del romano misógino. Descubre las pistas disponibles en el modo de navegación interactivo. Debes buscar objetos, seleccionar la pista correcta entre varias opciones y resolver acertijos y rompecabezas. Así acumulas puntos de objetos para desbloquear las recompensas. En la esquina superior derecha encontrarás el tablero de recompensas, donde podrás ver tu puntuación, los objetos y pistas recolectados, así como tu ranking en relación a otros jugadores. En este tablero también podrás acceder a recompensas y contenidos exclusivos. Llega hasta el final para resolver el misterio tras las muertes del romano misógino. Entonces es como una película que va corriendo, vamos a ir simplemente al momento de interactividad, para que veáis un par de interactividades. ¿Veis? Aquí empieza como la interactividad. Siempre tenemos como un enunciado que nos dice qué tenemos que hacer, ¿veis? Parece que no sé qué, ¿vale? Busca el objeto que falta encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una primera interactividad que teníamos que hacer muy sencilla para que el usuario no se espante, ¿sí? Que es muy básica, que habéis visto antes, que falta algo aquí, pues ¿qué será? Pues lo clico y falta un ordenador, ¿vale? Entonces desbloquea un vídeo sobre el robo de un ordenador, ¿vale? Alguien ha robado un ordenador y se añade el objeto aquí, al panel de control, ¿vale? Hay una segunda pista en esta casa de Andrés, del protagonista, que somos nosotros, básicamente, estáis cogiendo el rol de Andrés, que es una cita en latín, ¿no? Que ha dejado el asesino. ¿Lo quieres traducir? Pues esto lo había pensado, pues hacerlo básicamente en Google Translate y traducirlo, pero era un lío salir de la aplicación, volver a entrar, entonces básicamente lo hicimos nosotros, ¿no? Manualmente, le dices sí,
te lo traduce y te almacena la pista. Todo esto que estáis viendo, si no hay base de datos, no se puede hacer, ¿sí? No se puede almacenar. Por tanto, la base de datos es muy complicada, pero es muy importante porque permite, como un videojuego, seguir el parámetro del usuario, ¿veis? Poder hacer un juego y guardar la partida de alguna manera, ¿no? Entonces continúa la experiencia y a partir de aquí voy sumando, la narración continúa, hay 30 secuencias y digo que me costó mucho. Aquí tenéis todo el ranking, ¿no? Parece que este señor ha jugado mucho. Había un premio que nunca dimos, pero era una cosa de comer crispetas, pero no la regalamos nunca. Pero parece que Jorge Mario Correa Toro ha sido un gran fan del proyecto. Pero se van desbloqueando los objetos y al final podemos pues, almacenar pistas y saber desbloquear pantallas y confesionarios, que son como los premios, ¿vale? Entonces todo esto, por ejemplo, en mi caso, me costó muchísimo porque yo no estaba acostumbrado a gamificar. O sea, yo había hecho proyectos interactivos, pero no en el sentido de almacenar variables. Todo esto sí que funciona con base de datos. ¿Se entiende? Esto es real. Lo que está pasando aquí a tiempo real. En cambio, en escarabajos no es real. Está programado para que vaya restando y tú te creas que estás avanzando en una tarea de ciclismo. Pero esto sí, esto va sincronizado con la base de datos y con cada jugador que está dentro de RTBC jugando. Y esto nos llevó meses. Y meses de implementación, de pelearnos con TI. Es un lío grave. Pero bueno, nada como la cuenta final de mes, ¿no? Como que te paguen la cuenta, pero fue una experiencia increíble realmente. Trabajar en este proyecto fue algo único, ¿no? En este sentido. Y esta es un poquito la segunda temporada. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Una duda? Yo tenía dos preguntas. Uno, que si tenías estadísticas de los niveles como de visita, interacción, especialmente de la de RTBC, si realmente fue un proyecto considerado exitoso en ese sentido, el número de usuarios y interacciones. Y dos, según tu experiencia, porque una cosa que la sensación con la que uno queda como profesor muchas veces es que llevar al aula de clase, especialmente en nivel pregrado, proyectos auténticamente transmedia, es un poco complicado, ¿no? Precisamente por todo lo que tú estás hablando, sobre todo cuando hablamos de auténtica transmedia, con auténtica interacción del usuario que pueda navegar libremente, etc. Estas cosas fluidas que nos has mostrado. Vemos que además son muy interdisciplinarios, se necesita diseño, programación, ingeniería informática, audiovisual. ¿Cómo, según tu experiencia, cómo podría de pronto incorporarse? Porque uno siempre tiene esa sensación de que llevar eso al terreno, al aula de clases, es complejo. ¿Cuál es tu experiencia? Tenemos, tuve acceso en RTBC a Analytics, ¿vale? El proyecto que más gustó y la gente más le tramó fue este, de los tres. Quizá porque es ficción, hay una serie, está gamificado, no lo sé. Yo creo que la primera temporada no la entendió nadie, realmente, pero bueno, también es parte de la vida, ¿no? La vida es misterio y no la entendió nadie en profundidad. En la primera temporada nos enredamos mucho. Un modo laberinto con 300 secuencias interactivas, con transbordos, con un modo reflexivo, un informe psicológico. O sea, era una locura, funcionó, la gente le gustó, pero fue bajo. Porque la gente, claro, estamos enseñando todo esto, como explicaba hoy por la mañana en la clase de diseño interactivo, ¿no? A los compañeros y compañeras vuestras, que alguno está por aquí, que repitió, en que nos estamos enfrentando a una economía de la atención que se llama, ¿sí? Que normalmente en Internet o en los jóvenes está o estaba en 23 segundos y bajando. Es decir, como yo, desde un medio público, con un proyecto profundo que hay que entender, que hay que interactuar, compito con 8 tabs abiertas que me sacan humo de notificaciones, de TikTok, de no sé qué, slides, vídeos de 30 segundos. ¿Sí o no? ¿Cómo se compite con eso? Esa es la primera pregunta, ¿vale? Por tanto, esto ya iba enfocado a que no es un mainstream. Esto no es un mainstream. Esto es muy especializado y muy complejo de producir. Yo lo llamo orfebrería digital, porque para que funcione todo esto es... Este sí que realmente la segunda temporada es la que ganó más premios, es la que gustó más y es la que tuvo realmente un pico de wow, esto es el cubo, se empieza a conocer. Llevamos 1 año y medio, 2, esto no solamente estaba aquí online, esto está en la Filbo, esto había ganado 2 premios tal, 2 India Catalina, 1 europeo, un Prix Italia, o sea, ya empezaba como a despuntar un poco, ¿no? Y la gente lo conocía. Pero realmente, desde mi punto de vista, a nivel de lo que es Netflix o lo que es una primera pantalla, la audiencia es baja. La audiencia es baja.
Y tampoco esperas que esto vaya a superar una película que te sale el primer día en Netflix, como Delirio, ¿no? No vas a competir con Delirio, por ejemplo, por el formato y porque el audiovisual está muy bien. Entonces, ¿esto qué implica? Implica entender, pensar. Cuando yo llego a casa o llegan ustedes a casa a las 9 de la noche, quieren entender y pensar y volver a darle a la neurona. Uno quiere poner el autoplay a veces y comerse unas palomitas. Y está bien, pero eso es otro tipo de producto, ¿no? Y respecto a lo que hablabas, sí, claro, tienes que tener varias cabezas y varios equipos que trabajen simultáneamente. Entonces, esto en una universidad, yo habré producido, no sé, con alumnos 100 proyectos, 200 en los años también, que me gusta mucho. Y lo que vais a ver después, ahora para cerrar, es el último proyecto que han hecho mis alumnos de la Autónoma sobre Colombia también, pero nada que ver con esto. Y lo hemos hecho cero, con las uñas, sin cero. ¿Vale? Aquí hay 1.000 millones invertidos en un año, 1.200 por año. Pero a veces creo que hay cierta confusión con lo que entendemos por narrativa transmedia. Es decir, para mí esto no es una narrativa transmedia, para mí esto es un interactivo. ¿Sí? Un interactivo que tiene patas, que se va a la Filbo, que se hace tal. En la tercera temporada hay una exposición, sí, pero no lo considero el cubo como algo transmedial. En cambio, Escarabajos sí que tiene como varias plataformas, pero es decir, esto tampoco se puede hacer en un semestre, me refiero. Pero yo, como muy bien dices, ¿cuál es tu nombre, perdona? Juan Pablo, yo no me le mediría hacer un transmedia, una narrativa transmedia en una materia. No lo haría jamás, es una locura. No se puede producir en 4 meses o en 8, ¿vale? O a veces queremos hacer transmedia con 8 plataformas, ¿no? No, hay que ser cauto y, por ejemplo, hacer cositas pequeñas, un audiovisual, algo inmersivo y un formato corto. Pero no irse por las ramas de en un año, trabajo final de grado, voy a hacer un super transmedia. Eso para mí es un error. Pero oye, en la universidad es un sitio de pruebas. ¿Cuándo lo van a hacer? En la universidad. ¿Vale? Pero pues sí, pues no, y a nivel académico se puede hacer. Pero yo me he dado cuenta de que lo he hecho muchos años en Girona y hemos hecho transmedias muy chéveres con alumnos, con 5 meses, que han acabado los alumnos también en el psicólogo. Y no te estoy engañando, Alfredo, te lo digo de verdad. Han acabado con ayuda psicológica y teníamos en la Girona, en la ERAM, un psicólogo en el equipo de trabajo final de grado grupal, te lo juro, que era muy demandado, porque el alumno también lleva una presión que no es normal producir 4 plataformas o 5 en 4 meses, ¿no? Netflix hizo unos intentos de algunas series que eran así medio interactivas. O sea, ¿por qué esto queda financiado por entidades públicas y no en lo privado? ¿Por qué no surge? ¿Por qué no continúa en la parte comercial? Desde tu óptica como creador, porque considera que hay que buscar algo comercial desde el momento que uno está creando el guión. Sí, claro. Porque esto es narrativa y la narrativa en ficción ya tiene algo que se llama videojuego, que para mí es lo máximo que hay y que supera el cine. Esto no es ni una historia real del todo, ni un videojuego, es un híbrido. Y no digo que no esté bien hecho, pero es un in media res, que no está mal, pero además no está en primera página de Netflix, está en RTBC Play, que nadie conoce. Que seamos honestos, no pasa nada. O sea, si es un muy buen intento de RTBC, como medio de sistema público, de tener una plataforma de streaming. Me parece que es envidiable lo que ha hecho RTBC como medio público. Pero después preguntas, y todo el mundo conoce Netflix, si esto estuviera en primera página de Netflix, a lo mejor, que tampoco lo ha logrado, porque mira Bandersnatch. O sea, muy chévere, pero al final Bandersnatch son sí o no, opciones tal, y siempre se queda como, si os fijáis un poco, como no tiene una plataforma preparada con esta resolución, se queda como desenfocado porque le ponen una capa por encima, no está resuelto. ¿Y qué ha hecho Netflix? Quita la parte de interactivos y se centra como Disney en juegos de niños, pero la parte interactiva de Netflix no ha prosperado. Son cosas como You and Wild, del salvaje, ¿no? Pero siempre es sí o no, esto o lo otro, esto no es sí o no. Pero hacer una cosa así requiere por lo menos de $500.000 euros y de 100 personas. ¿Le sale rentable a Netflix hacer una cosa así? No. Por tanto, no lo hace. No digo que esté mal, pero no lo hace y no lo va a hacer. Una pregunta respecto a esta temporada. Como es ficción y vemos en el interactivo cámara subjetiva, la búsqueda del elemento, etc. Eso, entonces, ya estaba en el guión cuando ellos van a rodar, cuando van a producir. Sí. Okay, entonces ya se produce la serie ya pensando en el interactivo. Exacto. Ah, okay. O sea, esto es algo muy importante, lo que comenta vuestra profesora, es algo sumamente importante. Es decir, no se puede forzar algo que si se concibe como audiovisual, después vaya a ser interactivo. Eso no va a funcionar. ¿Sí?
lo que nos pasó aquí es que teníamos una productora que se llama Valencia Producciones, de Juan Valencia, y un libretista que se llama Mauricio Navas, que también es bastante reconocido en el país, pero ellos no entendían las partes, digamos, interactivas. Ellos iban a grabar de manera lineal. Entonces, tuvimos que estar ahí en la Fundación José Cuervo, creo, no sé dónde, en el norte de Bogotá, los que hacíamos la interactividad, Camilo Galvis y yo, para poder ayudarlos en eso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, esto es, ya que me estás hablando de esto es una prueba de interactividad, ¿vale? Ahí en la fundación... Sí, como dicen ahora, ese man solamente estaba haciendo su trabajo. Esto es una prueba, pero tuvimos que hacer, como hay 30 momentos de interactividad y la casa productora audiovisual no tiene entendido cómo se hace esto. ¿Por qué? Porque hay momentos, como veis aquí en El Inquisidor, que tú tienes que aguantar la cámara 6 segundos, ¿sí? Si no aguantas la cámara 6 segundos, tienes que congelar, ¿sí? O sea, no se puede hacer después que la cámara... Bueno, ahora con IA quizá podrías hacer que hubiera un stall con el cloud, podrías armarlo, pero en ese momento o aguantas 6 segundos o pierdes el plano interactivo. Y lo grabaron y lo iban grabando todo mal. Hasta que fuimos y dijimos, no, es que si esto no se graba bien, no hay proyecto. Entonces, al final hicimos pruebas como esta, ¿no? Ahí en El Inquisidor, en el diario, ¿veis? Como simulando con cámara, ¿no? Pruebas de cámara. ¿Estás desconfiando del gato? ¿Veis? Simula, aguanta aquí la cámara, contamos los segundos, pusimos la cuenta atrás, falseada, para que pudiera elegir el objeto, el jugador, en una interactividad, y así asegurábamos el tiro, ¿veis? ¿Vale? Pruebas de estas hicimos así, porque... Veo que tiene un elenco más... No lo sé. Yo es que no conozco, pero no sé, pero... ¿Sabes? ¿Tienes alguna retroalimentación de los actores al grabar de una manera diferente y también tener esa mentalidad de, bueno, Hombre, cambiar el chip? sí, yo hablé con Marcela Valencia, que creo que es la de la primera temporada, y me dijo que le encantaba esto, que era una cosa nueva, que ella, como es muy amiga de Fabio o tal, como son muy... Pues no sé, que se le medían y que les interesaba. Pero claro, ellos son más actores de audiovisual en este sentido, pero lo hicieron realmente... O sea, la clave aquí, en esta parte que es más de ficción, es básicamente hacer esto que van a ver ahora, que es básicamente una especie de como de chorizo, ¿no? ¿Veis? De pruebas. ¿Ves? El Inquisidor 2, navegación. Todo esto son pruebas ya montadas de cómo funciona la página, exportadas del Figma, pero que también ya no es definitivo, pero es como pruebas, ¿no? Aún no está definitivo, pero ya estamos, ¿veis? Buscando cómo funciona el interactivo y cuáles son los momentos de interactividad. Esto es súper importante porque si esto no funciona, después hay que almacenar variables, hay que dar el premio, hay que buscar el asesino, hay que poner nombres, y todo esto realmente es lo que nos llevó más tiempo, ¿no? Y después, pues, documentos como este, por ejemplo, ¿no? Hay documentos muy clave que podríamos ver en Figma también, pero os lo enseño en Excel, que son, así como tenemos un guión audiovisual, teníamos en Excel una tabla de interactividad. O sea, esto al final, esto es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental porque nos dice primera interactividad, ¿no? Que es la, por ejemplo, arriba de todo, ¿no? La primera que vais a ver, que es la que habíamos visto de la mesa, ¿no? Con el computador, dónde sale, cuál es el vídeo. Y esto lo teníamos que seguir a rajatabla. Porque si esto había errores pequeños en gamificación, eso es como un videojuego. O funciona todo o no funciona. ¿Vale? Entonces yo hubo un momento que estaba tan sobrepasado que hablé con Juan, con el director, Juan, el director creativo, y le dije, o me pones a alguien especialista en gamificación, que era un chico también de interfaz mexicano que nos ayudó, o yo estoy sobrepasado con esto, porque claro, yo solo también armando toda la interactividad fue complicado, pero la experiencia pues al final funcionó. Bueno, voy avanzando, os muestro el último, que no os lo voy a mostrar, solamente la intro, que es el más sencillo, y fijaros un poco a nivel básicamente de resumen del Cubo, que es quizá el proyecto más grande que he hecho en mi vida. Fijaros que hemos ido de algo muy complejo, como la primera temporada del Cubo, que era el poder, que es un lío de personajes, de Alba, a algo, fijaros, tercera temporada, documental, Caminos de Jordán. Un pueblo, por ahí creo por Santander, por el Chicamocha, perdido, 5 personajes otra vez, el pueblo está personificado y es una interactividad muy sencilla, ¿sí? Hemos ido como perdiendo fuerza porque nos hemos dado cuenta de que como más interactividad le metemos, y mira que soy defensor de la interactividad, pero hay que vigilar también, ¿no? Lo que es el audiovisual con lo interactivo. Y creamos este último proyecto como una especie de cartas de pueblo, ¿veis? Donde bienvenido a Jordán, un pueblo de gente que resiste y sabe vivir. Jordán fue próspero, pero ahora convive en una frágil realidad.
O sea, ¿qué está pasando en Jordán, no? Entonces aquí un poco la idea es iniciar un viaje por este cañón o este lugar y descubrir a través de personajes qué le pasó a este pueblo, ¿no? Básicamente, a través de... Y este documental interactivo es muy lindo, os recomiendo que lo veáis, ahora por tiempo no lo vamos a ver, pero son como 5 pequeños documentales de 15 minutos, de 5 personajes. Y cuando veis los 5 pequeños documentales de 15 minutos, se descubre como una especie de mapa del tesoro que explica qué le pasó a Jordán y por qué se quedó como en el tiempo, ¿no? Parado en el tiempo, ¿vale? Vemos solamente este principio un poquito y el mapa después. Bueno, aquí en Barranquilla hace calor, pero en Jordán eso era tremendo, ¿eh? Entonces aquí lo que hicimos básicamente fue personificar los protagonistas y asociarlos a una emoción. Por ejemplo, hay un corto muy bonito de un viejito que es como el amor, ¿no? El amor, este señor, Guillermo, del amor hacia María, ¿no? Hacia su mujer, que quedó como parapléjica. Es como muy bonito, ¿no? Cada uno, Soledad es la mujer empoderada, Jenny es la libertad, Juan de Jesús es el cura, es la fe. Asociamos a cada personaje y el pueblo también lo personificamos, ¿no? En Jordán. Entonces, bueno, es un proyecto muy bonito. Tenemos también como un pequeño, ¿veis? Un pequeño onboarding que nos explica cómo navegar, seleccionar un personaje, cambiamos de personaje y profundizamos en la historia. Y fijaros aquí la poca complicación que hicimos. Aquí simplemente, ¿veis? Podemos ir a los 5 personajes y vais rellenando y siempre hay un evento crucial que es la fiesta de Santa Rosa, patrona de Jordán. En la fiesta es donde se cruzan todos los actos de los personajes. El cubo, como el accidente de la primera temporada, se cruza aquí, ¿vale? Entonces os dejo esto por si queréis ver el cubo en RTBC Play, podéis mirarlo y os recomiendo mucho todas las historias, pero os recomiendo mucho esta, ¿no? La de Guillermo Prada, porque es una historia... Aquí es otro tipo de respiro, ¿eh? Son vídeos que son audiovisuales, pero que solamente tienen 2 o 3 puntos de interactividad. Por abajo, ¿veis? Momentos que puedo ir a interactuar y es como otro tipo como de momento y otro tipo de proyecto, ¿vale? Entonces, más o menos os lo dejo aquí y si os apetece, pues podéis ir a mirarlo. Y vamos a hacer una 4ª temporada del Cubo, porque a veces nos pasábamos 1 mes y medio o 2 eligiendo tema. Hacíamos reuniones virtuales entre Juan, ¿no? Carolina Ponte, las productoras, y estábamos 1 mes y medio para elegir temas. Teníamos 8 temas y elegíamos uno. Y el último que salió se llamaba El Cubo, era la 4ª del circo, perdón. Imaginaos las relaciones bonitas que se establecen en un circo, ¿no? Entre el que va saltando, entre el payaso, y las relaciones también un poco de amoríos, ¿no? Que también pasaban, era muy divertido, pero lamentablemente pues también cambió de gerente RTBC y la financiación fue para otra cosa, que me parece bien, y evidentemente no pudimos acabar la 4ª temporada, ¿no? Y se quedó como... Es una pena, pero también estábamos un poquito cansados, ¿eh? Porque claro, armar esto es complicadillo. Y ya para acabar, si me dais 10 minutos más, para acabar, os voy a mostrar un proyecto que ya no hemos hecho, porque por la mañana también me pasó con los alumnos, ¿no? También de alguna manera de Gaby, de Gabriela, ¿no? Que todos estaban como espantados, ¿no? Como diciendo, pero Arnau, muéstranos algo más hecho por estudiantes, ¿no? También algo más no tan... Pero bueno, la idea es mostraros cosas profesionales, pero este último proyecto lo hemos producido hace 1 mes, básicamente. No lo ha visto nadie aún, de verdad. Es una cosa en prototipo, en formato prototipo. Y en una asignatura que estoy dando en la Autónoma, que es anual, de tercero, de comunicación audiovisual, este proyecto habla sobre colombianos que salen de Colombia para buscar una vida mejor, ¿vale? Así como el Cubo nos está diciendo, de alguna manera, que hay gente que resiste, que sobrevive, que hay gente que utiliza bien el poder, o no, pero lo utiliza como puede, para hacer el bien, ¿no? O que hay gente que va a buscar, o va a intentar resolver acertijos, o que lucha por buscar a los malos de la película, o como el caso del Diario, El Inquisidor. Este último proyecto se llama Ecos Colombianos y nos habla de, para mí, para cerrar este viaje, ¿no? Que le ponemos un adjetivo, nos habla de resistencia y nos habla de resiliencia, ¿no? De que somos seres humanos y si yo
por casualidad que no soy colombiano, por azar que soy catalán, ¿sí? Que soy de Cataluña, de una región de España, básicamente, o me siento catalán, pues tuve la suerte de nacer o no ahí, pues si hubiera sido colombiano o colombiana, quizá me hubiera ido a veces, ¿no? Del país, quizá hubiera tenido la oportunidad, como todos los seres humanos, de marchar y de buscar una vida mejor. O quizá no, quizá estaría aquí, pero igual me tocó venir y tengo 2 hijos colombianos. Entonces, quieras o no, estoy acá y lucho por ellos y los tengo en Bogotá, no en Barranquilla, ¿no? Sino o en el Caribe, que ya me gustaría tenerlos en el Mar Caribe también, pero los tengo en Bogotá, ¿no? Y me ha tocado así y son mis hijos, ¿no? Y algún día quizá me los voy a llevar, de momento no, pero me los voy a llevar a España, para que tengan quizá o no una vida mejor. Pero cada uno tiene la oportunidad en la vida de decidir dónde va a vivir, ¿sí? Y todo ser humano tiene derecho a mejorar, que es lo que mucha gente en España o en el mundo no entiende, ¿no? De que cada uno se quede en su país, pues no, cada uno tiene derecho de tener una vida mejor. Este proyecto era de un alumno de un grupo mío, que tuvo 15 grupos de lenguaje multimedia, hicieron 15 proyectos, este es el que os muestro hoy, nadie lo ha visto aún, mis alumnos, de la que tengo 70 alumnos en ese pregrado de comunicación audiovisual, se llama Ecos Colombianos, y era la pareja, el novio de un alumno mío, era colombiano, y propuso de por qué, ¿no? Que no era ni de la carrera ni del pregrado, era el novio externo de un alumno mío que le propuso hacer realmente un proyecto sobre cómo es gente que está en España viviendo y sobre los pasos que necesita un colombiano. Es decir, vamos a acabar con un ejercicio creativo entre todos y todas, quien quiera participar, de, ahora imaginaros, ¿no? Esta es la historia como una storyline, de que os vais a España, ¿vale? Vamos a jugar contigo. Sí, ¿cómo te llamas? Diana. Sian. Vale, Sian. Vas a España. Imagínate el viaje. No sé si has ido o no, pero vas a vivir. Vas a empezar una vida. ¿Cuál es lo primero que te viene a la cabeza que te pasaría en España si cambias de país? ¿Qué se te viene? Vale. O sea, voy perdida, ¿no? Lo primero que te vendría es ubicación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a todo el mundo le viene eso en la cabeza? Que llega a un sitio y dice, madre mía, ¿dónde estoy? Como yo en Barranquilla, básicamente, que llevo 2 días y no me he movido de un apartamento porque digo, madre de Dios, estas direcciones son muy complicadas. Algo así, ¿no? Vale. Lo segundo, vamos a buscar 4 cosas o 5, no nos compliquemos más. Todo esto ya es un guión, ¿veis? Es un guión de una película o de un videojuego o de un interactivo, que es lo que vais a ver ahora. Pero ¿cómo se lo imaginaron mis alumnos de Barcelona? ¿Vale? Lo primero es la ubicación. Me perdí. ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Qué más te viene a la cabeza? ¿Qué más tienes que hacer para poderte involucrar o incorporar en la sociedad o en la cultura española? ¿Me hago entender? Preguntar. ¿A quién? ¿A un colombiano o a un español? O a lo mejor te ayudaría más un colombiano que esté ahí viviendo, ¿no? ¿Has pensado? ¿No? Vale. Vale. ¿Qué más? Ahora piensa en pasos legales, más que en ir por la calle preguntando. ¿Qué tienes que hacer para llegar ahí? Empadronarse, por ejemplo. ¿Sí? ¿Saben lo que es eso, no? Es que tenemos palabras distintas, ¿vale? A ver, Alfredo, inténtalo explicar. Pudiera allá registrar mi ubicación, donde vivo, en la localidad. En la localidad, como en una inspección de policía. Como un censo. Exacto, es como entrar en un censo, que con eso tienes derecho a salud, que no está mal. Te evitas el laberinto de la EPS de aquí y te vas a salud, ¿no? Así te atienden, por lo menos te atienden, ¿vale? Con eso. Y el padrón te permite, a la larga, después de 2, 3 o 4 años, poder tener lo que se llama aquí una cédula de extranjería, que es lo que tengo yo, o una visa, ¿vale? Todo eso no lo pensamos porque pensamos, hostia, llego a Barajas o a Madrid o al Prat a Barcelona y estoy perdida. Es que es verdad, pero no solamente tienes que pensar en que estás perdida, ¿dónde vas a dormir? ¿Cómo te vas a empadronar? ¿Me entiendes? ¿Cuánto dinero voy a llevar? Son cosas que uno no se plantea hasta que le toca, ¿vale? Pues de esto va un poco Ecos Colombianos, ¿vale? Vamos a ver un poquito del proyecto, que no está acabado, está como en fase prototípica, pero por lo que lo veáis, ¿vale? Y repito, está hecho por alumnos, no está hecho por Banco de la República, ni por RTBC, ni por un CREA Digital, ¿sí?
está hecho por alumnos con 0 pesos. ¿Vale? Nosotros les dejamos materiales, tenemos UAB Media que les ayuda, pero lo han hecho ellos, con un software gratuito que se llama Clint, que pedimos una licencia en Francia para que nos enviaran, bueno, ¿vale? Como tiene que ser, ¿no? Con las uñas también, ¿vale? Vamos a ver estas historias. Vamos un poquito más alto porque están grabados, aún están puliendo los audios. Soy Betty Puerto Barrera, soy una mujer colombiana. Mi nombre es Henry Zúñiga, soy de la ciudad de Cartagena, Colombia. Mi nombre es Claudia Cruz, soy de Colombia. Mi nombre es Daniel Segovia, soy colombiano. Mi nombre es Carlos Andrés, tengo 30 años, soy colombiano. Soy psicóloga social. Soy docente. Pero fundamentalmente soy una activista por la paz. Además de eso, soy bailarín profesional y hago partícipe del mundo drag. Y vivo aquí en España desde el 2008. Ya son 16 años, 17 años en España. El 17 de este mes cumplimos 5 meses aquí en este país. Cuando vine soltera a estudiar y ahora estoy casada, tengo una hija. Nos vinimos de Colombia por ciertas circunstancias. Entonces, bueno, estamos aquí en España intentando una oportunidad más. ¿Vale? Entonces, esta es la introducción. Vamos a darle continuar. Cuando esté bien hecho, continuará automáticamente, ¿vale? Pero todas estas cosas que estén de usabilidad, que tenemos que pulir, ¿vale? Continuamos y entramos en el título. Vale. Vamos, entonces nos permite 2 modos, ¿no? Normalmente cuando hacemos una interactividad o un diseño de usabilidad, siempre seleccionamos un modo que vaya más guiado o un modo más libre, ¿vale? Vamos a ir a un modo libre, ¿sí? Para ir saltando donde queramos, por ejemplo, modo libre. ¿Vale? Esto, ¿vale? ¿Nombre? Ciani. Es lo que los alumnos pensaron que eran los 5 ítems más importantes cuando llegas. Es decir, no solamente es un interactivo, es una guía para ustedes también, no para colombianos, ¿se entiende? Para gente que quiere emigrar, o para latinos, o para mexicanos, o para lo que sea. Pero esto, por orden, es cuando llego, tengo un choque cultural. El choque cultural puede ser, estoy perdida, sí, ¿no? Hostia, estoy aquí, estoy perdida. Lo segundo es, a lo mejor me discriminan. Piensan que soy ciudadana de segunda, ¿no? O de tercera. ¿Por qué? Pero no de ustedes, de todo el mundo piensa de todo el mundo eso. Españoles somos los ciudadanos de mierda de Europa porque estamos en el sur. O sea, al final, si uno lo mira, es así. La obtención de papeles, fundamental, empezando por la padronamiento. Tengo que comer, tengo que trabajar. Ya te ha gustado la música, ¿eh? Y finalmente, si te portas mal, cuidado, que el señor Trump nos quiere echar a todos, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la propuesta. Ordenadamente, en la visita guiada podemos ir uno por uno y lo haremos ordenadamente del 1 al 5, o en la libre, me siento más nativo digital, me gusta, y lo navego. Por ejemplo, ¿dónde quieres ir? Directamente vas al grano, ¿eh? ¿Tú? Venga, obtención de papeles, ¿vale? Entonces, aquí lo que empezamos a utilizar es, tenemos el interactivo y trabajamos en Unity, que es una plataforma para crear minijuegos, ¿vale? Y los minijuegos están pensados también para que sepas que es difícil cambiar de país y para que te frustres también, pero no para que, ¿vale? Vamos a ver si funciona, ¿eh? Porque no lo sé, ¿vale? Entonces, esto es un jueguito que no tengo ni idea cómo va, pero se crea en Unity. Yo es que no lo he navegado aún, simplemente los alumnos lo acabaron y les puse la nota. Pero no sé muy bien cómo va el juego en este caso, ¿vale? Me dice, dibuja un círculo. Bueno, va, pues hago un círculo. Dibuja un círculo mejor. Bueno, va, pues si lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Hostia, cómo jode. Esto no es un círculo, vuelvo a intentarlo, ¿vale? Tiene que rellenar todo el papel. ¿Será? No todo, o sea, hacer el círculo, pero que toque todo el papel. Ah, pero... Exacto. Vale, pero ¿entendéis el significado? ¿Se entiende la metáfora? Sí. ¿Vale? Vale, rellena las casillas. Ay, no me hagas perder tiempo, ¿no? Cuánta burocracia en Colombia, ¿no? No sabéis la burocracia que yo he tenido que pasar para poder trabajar en RTBC Play. ¿Vale? Pues bueno, es una metáfora en que yo... Pero si se me está... ¡Ah, pues madre! ¿Veis?
sea, son pequeños juegos muy básicos que te hacen como lo que pasa cuando vayáis a España o lo que me pasa aquí cuando vengo a Colombia, ¿vale? Para hacer una célula de extranjería me tuve que ir a Villavicencio, porque en Bogotá no había migración, eso es real, ¿eh? Y si no bueno, es igual, no voy a seguir. Y entonces finaliza el minijuego y te da información, que es lo interesante, ¿veis? Experiencias son personas y te hacen como una entrevista de lo que es la obtención de papeles. Vamos con Carlos y Daniel, que son amigos. Este tiempo que llevamos acá no nos cuenta. Entonces, bueno, no nos dice que 2 años, pero esos 2 años posiblemente y se van a alargar más. Desde que llegamos hemos estado llamando para pedirle la cita, pero no ha sido posible. La única cita que nos han dado más cercana es esa. Y al ver que no hemos podido estar empadronados, no hemos como podido como tal hacer ese proceso, porque debemos sí o sí estar empadronados para poder seguir haciendo los procesos. Y sin el padrón ha sido imposible. Muchas personas le hemos pedido el favor de que nos puedan empadronar de acá, pero como ya tenemos experiencias pasadas con personas que han empadronado y que las personas las empadronan y después se van, entonces por esas mismas circunstancias ya, como dicen, por unas personas pagan todos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo y después hay otra parte, a ver si la lograron acabar, porque ellos van haciendo, han acabado el curso, pero van haciendo, que sería la parte de información, ¿sí? Que es la parte como de documentos y permisos para la estabilidad migratoria, y a partir de aquí pues tenéis una serie de información, de links, de pequeños vídeos y de cosas que os pueden ayudar para poder ir, bueno, todo esto no sé ni lo que han hecho, pero veis que es información interesante de abogados, de gente que os puede ayudar y que puede dar luces. La renovación de los permisos es muy asequible. Permisos iniciales, evidentemente, es donde más margen de fallo hay, porque muchas veces nos encontramos con estrategias que están mal planteadas desde el principio. Por lo tanto, ¿vale? Todo esto es el trabajo básicamente de 6 alumnos durante un año, que evidentemente, como veis, hay que pulir visualmente, hay que mejorar el diseño, pero básicamente estamos hablando de este equipo de alumnos, básicamente, ¿vale? Que han trabajado todo esto y que se han encargado básicamente pues, de dirigirlo, la Claudia, la directora, y sobre todo pues, de poder trabajarlo y de poder seguir en esta línea, ¿vale? Entonces cada una de estas cosas que veis, cada una de estas, por ejemplo, cada uno, ¿veis?, tiene un minijuego, ¿no? Entonces estos minijuegos sí que los encargamos a programadores externos, porque mis alumnos les di unas clases de Clean o de HTML y pudieron hacer la interfaz, que está justita, pero la vamos a mejorar, ¿vale? Pero todo esto es mucho más complejo. Este es un programa para hacer software de juegos y lo hicieron, digamos, programadores externos, ¿vale? Pero de la lógica un poco, ¿veis? Pulsa la barra espaciadora para no sé qué. Entonces, en cada una de estas cosas, pues te vas dando cuenta que el viaje no es fácil, pero que se puede, ¿no? Que se puede, y para dar una bocanada de aire, ¿no? Pulsa la barra espaciadora, pero no sé qué pasa aquí, no sé qué hay que hacer aquí. Tu destino está lejos, pero con esfuerzo y persistencia llegarás. Ya me estoy dejando la mano aquí, pero bueno. Entonces un poquito la línea del serious game, ¿no? Que es un tipo de formato que por mucho que hagas también al final tienes que tener paciencia y tienes que llegar, ¿no? Pero pronto podrás llegar, es un poquito como la parte esta, ¿vale? Y seguimos en lo mismo. Bueno, esto es un proyecto muy simple, evidentemente, pero que ya no está basado en que vayamos a ganar premios ni a competir, sino que está basado en algo más importante, que es ayudar. Ayudar realmente como una guía que no existe a las personas que llegan ahí y que uno pues hace el favor y les cuenta cosas y les explica. Yo tengo muchos amigos en España, colombianos y colombianas, pero qué mejor que tener un proyecto así, ¿no? Que ahora está colgado en mi servidor, en agifreu.com, pero que a la larga pues estará medio dentro de UAB Media y que lo tendremos como esto. Y bueno, pues 4:30 en punto. Os he dicho 1 hora y media, he hecho un poquito más, pero creo que estamos en los tiempos. Tenéis aquí mi página web por si queréis ver cosas, agifreu.com, que tenemos un apartado de multimedia también, que aquí tenéis todos los proyectos que hemos ido viendo hoy, de hackatones, el cubo, escarabajos, proyectos hechos en España. Aquí podéis ver un poquito todas las producciones si os interesa. Y os dejo también en el Translate, a ver, para hacerlo rápido, por si os interesa, os dejo mi contacto
de la Autónoma, y me podéis escribir o algo, o para que os pase el link si queréis del... Es que no sé qué ha pasado aquí. El link de este proyecto, porque ahora está aquí, pero lo vamos a cambiar de sitio cuando ya esté más acabado y más tal. Y Pascual, y aquí os dejo también la página web. La podéis apuntar si queréis. Muchas gracias. Bueno, chicos, preguntas, comentarios, también de pronto alguno de los proyectos que hemos visto, cuál fue el que más les impactó, el que más les llamó la atención, cuál quieren llegar a la casa y de pronto explorarlo con mayor detalle. Ok, El Inquisidor. Las, Pregoneros de Medellín, súper. ¿Sí? Quería comentar que ahora que hablaron de Pregoneros de Medellín, aquí en Barranquilla, un poco después de Pregoneros de Medellín, en una de las primeras convocatorias que hizo la Secretaría de Cultura, se le dio, fue la Secretaría de Cultura departamental, bueno, el proyecto se llama Casas Hechas Mujeres, y es un proyecto operativo transmedia, o ustedes saben que en Barranquilla hay muchas casas que tienen nombre Emilia, Sofía, tal. Bueno, fueron 4 casas y una en Juan de Acosta, si no estoy mal, que el proceso similar del mapa interactivo de Barranquilla, donde estaban las casas, en qué barrio, uno conocía la casa, en video, fotografías, en plano, entradas, salidas, recorridas, ¿vale? Y no sé, no estuve buscando y lo bajaron. ¿Él fue estudiante mío en la vida? Sí, el de Casas Hechas Mujeres. Bueno, ese proyecto tenía muchas posibilidades para seguir creciendo. Ya lo bajaron. ¿Algún otro proyecto? Lo bajaron. Sí, Andrés. A ver, el concepto del cubo me pareció interesante. Sin embargo, mi pregunta es como que ¿qué diferencia tipo este formato de video interactivo a una novela visual, que es un video, que está categorizado como un videojuego directamente? O sea, usted lo categoriza como un interactivo porque se supone que están en un híbrido entre lo que es una película de ficción y tal, pero al final sí lo terminas, o sea, si terminas pensando como un poquito, o sea, puedes asociarlo con las novelas visuales y se termina siendo un videojuego, por más que tenga ese formato audiovisual, es un juego al final de todo. O sea, como que realmente qué puede marcar la línea que lo diferencia. ¿En caso de qué proyecto? ¿Del Inquisidor o de en general? Puede ser el Inquisidor o incluso la primera temporada. No, creo que más el Inquisidor. El Inquisidor puede ser un videojuego, sí. Estoy de acuerdo, que tiene elementos para ser un videojuego. La primera temporada, el poder, Alba y el médico, todo esto, también tiene elementos gamificados, también hay una recompensa si logras no sé qué, hay una parametrización, pero yo el videojuego lo veo más como en el sentido de obtener recompensas, niveles, que hay como personas que son como tu oponente, lo veo más como un videojuego más, quizá, hay muchos tipos, pero es fina la línea, tienes razón que es fina la línea entre lo que es interactivo y lo que es a veces videojuego. Pero yo considero que el Inquisidor sí que puede ser un videojuego. Los otros que he mostrado, cuidado que Pregoneros también se aparece un poco, pero una cosa es que sea un videojuego y otra cosa es que incluya elementos de gamificación, de ludificación, ¿sí? Que se llama la ludología también. Entonces ahí es que a mí la teoría la verdad es que me gusta, pero para esto está Isids y ya está María Cecilia y la gente joven que sube y que en ese sentido tiene mucha fuerza. Pero yo he tenido tantas discusiones de lo que es transmedia, crossmedia, un videojuego, un interactivo, que al final lo que tienen que hacer es experimentar, ¿sí? Probar, producir. Y a veces suena la flauta y hay suerte y a veces una cosa triunfa, pocas veces en interactividad y a veces no. Pero es una manera también de expresarse, ¿sí? Entonces las distancias académicas están bien, pero para mí, por ejemplo, a mí los videojuegos no me gustan. ¿Vale? Pero a veces me toca incluir elementos y aprendo también, ¿sí? Pero a mí, o sea, la palabra que quiero que os quedéis un poquito para el futuro es, como comentabas tú muy bien, hibridación. Quedaros con esa palabra, toma ya. Hibridación, mezcla, ¿sí? Mezcla, mestizaje, eso es lo más bonito al final. Entonces, eso es la mezcla y probar, hibridar y hacer cosas, experimentos, es lo que ahora estamos en una frecuencia para hacer. Entonces, todo lo que sea que el otro extremo,
cosas tradicionales, conservadoras, está bien, pero es más de lo mismo. Se están repitiendo las cosas, ¿no? El Jurassic Park vuelve, no sé qué, no, hagan cosas nuevas. Y en Colombia son muy emprendedores. ¿De qué estamos hablando en este último proyecto? De emprender. Emprender no solamente hacer una empresa, o es hacer un proyecto, o es medírsele a hacer un viaje por Colombia, que es chévere pero peligroso. Emprender es también emprender un viaje a España, emprender un viaje a otro continente, jugársela, ¿sí? Ser valiente. Eso también es emprender. Entonces, cada proyecto que les he ido mostrando tiene un adjetivo positivo, ¿sí? Competir, pero en el sentido positivo para ganar cosas en el mundo, ¿sí? Ser resiliente, ¿sí? Aguantar, como en el caso básicamente también del cubo, por ejemplo, de cosas que hemos visto, de personajes que hemos visto, ¿sí? Vender, saber ser humilde, saber ser honesto, o finalmente, con el caso de Ecos Colombianos, emprender una aventura para tener una vida mejor. Entonces, al final lo que importa sí que es la tecnología y el hibridismo y lo que quieran, pero lo que importa al final es la historia y los temas. Todo lo otro al final son fuegos artificiales, que si más transmedia, que si más crossmedia, eso no importa. Si la historia no atrae, no les gana, no va a funcionar. Es igual que le metan gafas, VR, el CLOT, el IA, que se genera interactivamente, generativamente. Busquen una buena historia y cuéntenla. Solo esto, ¿sí? Es como un espectro también, cualquier proyecto se puede mover entre más interactivo, más narrativo, más lúdico, más menos lúdico, más lineal o no lineal. Es que es inmenso. Lo que podemos llegar a construir ahora, de las combinaciones que hemos visto hoy, ficción, no ficción, experimental, híbrido, audiovisual, interactivo, transmedial, inmersivo, generativo. Las combinaciones son como el cubo, son inmensas, pero hay que no rendirse. Sí, de pronto lo importante también es tener en cuenta el ecosistema y qué se puede hacer combinando qué y Exacto. hacer una receta propia para cada proyecto, para cada historia que tengamos. Bueno, no sé, ¿algún comentario más, preguntas? Bueno, entonces no siendo más, agradecer al profesor Arnau por haber venido, por esta charla. El próximo martes. Chao, que vaya bien. ¿Culé o perico? Yo culé. Bueno, muy bien. Culé siempre, siempre. Sí, no sé cómo va el Barça mucho, pero Aquí, ahí llegas el... Soy recontra culé.